Somos actores. Somos actores. Somos actores. Y no somos perfectos. 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 El código vela por la salud mental equilibrada de los actores y actrices. Firma el código de buenas prácticas de los actores en change.org. Favorece la igualdad y el derecho al trabajo digno. Trabajo digno. Únete a Familia de Cine. Únete a Familia de Cine. Profesionalicemos el colectivo de actores y actrices. Defendamos la profesión. El código erradica el abuso al poder en todo el proceso de una película o serie. Definamos qué es un actor y una actriz profesional. Defendamos a los actores y actrices profesionales. Los actores somos creadores. Los actores somos creadores. Y tenemos derecho al trabajo. Defendamos los actores y actrices profesionales. El 91% de los actores y actrices no podemos vivir de nuestra profesión. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que no somos perfectos. No somos perfectos. No somos perfectos. Nosotros también debemos mejorar. Y entre todos podemos mejorar hoy. Y construir un futuro mejor. Pues muy buenos días a todo el mundo. Yo soy Scott Cleverton. Y yo soy Taserna. Y hoy es el 6 de noviembre del año Nuestro Señor 2023. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente es un placer veros. Un día yo quiero que la gente me vea un poco menos estresado que hoy. Esto es mi ambición en toda mi vida. Entonces, tenemos que decir muchas gracias a todo el mundo, como siempre. Aquí estamos en Madrid y hay dos formas, invierno o infierno, y estamos en la parte de invierno, que ha caído muy pronto. Otra cosa que queremos dar las gracias a nuestros traductores que tenemos aquí, es Abel y Antonio. Estamos simultáneamente en YouTube ahora mismo con traducción simultánea. Vamos a hablar hoy sobre muchas cosas. Uno es la inclusión. La cosa es, yo tengo que decir y admitir que no es la cosa más simple del mundo de lograr, pero solo si intentamos de hacerlo, ¿sabes? No vamos a lograr absolutamente nada. Tenemos unos ponentes aquí con nosotros que los vamos a nombrar ahora, pero antes de nada tenemos que saber que es gracias al empuje de toda una familia que construimos durante pandemia por la cual estamos aquí. Queremos que la gente de Familia de Cine, queremos un fuerte aplauso para ellos. Sí, podemos poner las luces de la sala. Tenemos a Carmen Atsuara, tenemos a Juan Cantabella, tenemos a Merche, Almudena Pimentel, Angelina Naumova, Jessica, Patricia del Pino, Yasmina, por cierto. Patricia Domínguez del Pino. Tenemos también aquí a Mario de Vicente. Y bueno, saber que somos 100, que estamos repartidos en 16 países, que tenemos comisiones que trabajan para que todo esto sea posible. Una comisión es la de ética y otra es la de comunicación, que está por Fran Vico, que no sé dónde está, pero estará por aquí. Eso es, que Fran Vico está por ahí, que es el que se ha recibido también. Está Desiree, está también por ahí, a ver, déjame que te vea, Mapi Plácido, eso es. Muy bien. Hola. Han venido desde Murcia, hemos venido desde muchos sitios para realmente estar aquí, desde Barcelona, ¿verdad? Y desde Valencia, eso es. Entonces, bien, muchas gracias, de verdad. Sin vosotros nada de esto sería posible. Fran es tan grande de cada vez que la gente le ve por primera vez va a pensar que su nombre es Coño. Bien, entonces, queremos también presentaros aquí en el escenario a Marta Burgos y a Cesc Albiol. Ellos son las personas que están detrás también de APAU, las personas que a partir de ahora esperemos que tengan muchísimo trabajo, que han tenido también todo el trabajo del mundo para poder hacer los papeleos, la cuestión burocrática, que ya sabéis que eso siempre lleva un tiempo. Pero bueno, desde el 2015 que se hizo, ellos nos van a explicar ellos. Marta y Cesc. A
A ver, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy, por compartir este acto. Gracias también al Ateneo por dejarnos este lugar tan emblemático. Yo quería hoy hablaros un poco, presentaros qué es la Asociación de Buenas Prácticas del Actor en el Audiovisual y cuál es su importancia, ¿no? Yo siempre le digo a Asunta que desde la pandemia se vio que la sociedad tiene una deuda con el cine. Creo que se nos hizo mucho más llevadero a todos, ¿no? El confinamiento, estando en casa, disfrutando de todo el audiovisual que se puso a nuestra disposición. Y al final el cine no deja de reflejar lo que es la sociedad en la que vivimos. Muchos de los problemas o muchos de los debates que se ven en la calle aparecen en el cine y se reflejan en el cine. Y esto es muy importante porque es la imagen de qué es lo que somos y también la imagen de qué es lo que queremos ser. Todos los cambios terminan reflejados de una manera o de otra en todas las producciones audiovisuales, también los cambios sociales, también la inclusión. Yo creo que es muy importante estar dentro de los debates de la ética, en un momento en el que se está hablando de ética en muchísimos sectores. En este aspecto, he de decir que Asunta y Scott fueron pioneros. Empezaron a hablar del tema de la ética hace 20 años y ahora ya nos resuenan todas las palabras, ¿no?, de responsabilidad social ética, incluso de ética de los algoritmos, pero también debemos de llevar la ética al cine y también se tiene que estudiar cuáles son las condiciones de trabajo del artista. El artista vive de su creatividad, vive de su arte, pero quiere vivir dignamente. Y tiene facturas que pagar como todos los demás sectores sociales, ¿no? Yo creo que tenemos que un poco de romantizar esta idea de como estoy haciendo algo que me gusta, pues entonces no pasa nada si no me pagan por ello. No, eso no es así. A nadie le dice a un ingeniero, como usted está picando código y le encanta, pues no le vamos a pagar. ¿Qué le parece, no? Yo creo que es muy importante todos estos sectores que nos unamos, que entendamos que el debate ahora mismo, afortunadamente, ya ha llegado a España. O sea, ya estamos hablando de un estatuto del artista. A nivel europeo también se está hablando de un estatuto del artista, de las condiciones de trabajo del artista en Europa. Y yo creo que aquí debemos de ser pioneros y debemos de no conformarnos con poco. Debemos de exigir que las cosas se cumplan y debemos de exigir que hagamos producciones éticas, que toda la ética se muestre desde el momento 1 hasta el momento final, ¿no? Aquí ha habido movimientos en otros países, todos conocemos el movimiento Me Too, que puede llevar, ¿no?, a decir, bueno, estos aspectos hay que tenerlos en cuenta y queremos trabajar desde un punto de vista ético y queremos que se respeten todos estos factores, porque es importante para nosotros, es importante para nuestro trabajo, pero también es importante para la sociedad en la que vivimos. No podemos permitir que un sector no respete estándares éticos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y desde esa perspectiva seguimos impulsando la Asociación de Buenas Prácticas, seguimos entrando en debate con otras entidades, con otras aportaciones, con otros sectores, porque yo creo que al final, y la entidad también lo cree, es muy importante este debate y este intercambio de ideas, de opiniones. Es muy importante que tengamos códigos que sean aceptados por una gran mayoría. De nada sirve si es un código que me rige a mí, ¿no? Es como el código de circulación solo vale para un pueblo. Pues no tiene sentido, tiene que regir a todos, ¿no? O sea, cuantos más nos sumemos allí, muchísimo mejor. En este momento tenemos más de 700 firmas en sim.org. Yo os animo, como bien decían los compañeros en el vídeo, a seguir firmando, a seguir adheriéndonos, porque la unión hace la fuerza y es lo que va a provocar el cambio. No podemos pensar, y yo aquí voy a recoger un poco el debate, ¿no?, que se puede hacer lo que se quiera y no tiene ninguna consecuencia. Yo recuerdo que en este país al banco nadie lo tocaba y tuvieron que quitar las cláusulas suelo. Entonces, la unión hace que haya mejoras en los sectores. No podemos olvidar que muchos pequeños unidos pueden cambiar las cosas y tenemos que siempre luchar y tener esa perspectiva en mente, que las cosas se pueden cambiar y pueden mejorar. No son estáticas y no son un statu quo que tengamos que conformarnos con ello. Otro de los aspectos que para nosotros es importante es la adhesión, además del código, que podamos adherirnos a la asociación para poder tener más miembros y más fuerza. Y otra de las líneas en las que vamos a estar trabajando y en las que yo voy a estar trabajando muy activamente en los próximos meses es una búsqueda de subvenciones para poder seguir haciendo nuestro trabajo, para poder seguir
enseñando el código para poder hacer proyectos, para poder enseñar a los nuevos que entran en el sector cómo funciona este sector y qué es lo que tienen que exigir también, ¿no? Porque yo creo que es muy bueno que aprendamos a exigir, o sea, que aprendamos a decir sí y no. O sea, esto yo creo que es muy importante para todo el mundo, en cualquier sector, ¿eh? Y bueno, sin más, no tengo mucho más que decir. Agradeceros mucho que estéis aquí, que disfrutemos de los debates y que sepamos que estamos a nivel pionero y puntero, ¿no?, en llevar estos temas al sector. Muchísimas gracias. Pues ahora, ¿qué quiero hacer? Es de invitar a nuestros 3 ponentes para la primera sesión, que es Sonia Murcia, Álvaro Blázquez y Cristian Gordo. Voy a quitar eso. Sí, si prefieres para ahí. Bueno, yo quería presentaros primero, vamos a hacerlo así sentaditos, hemos decidido que era mejor para todos. Y entonces vamos a hablar, primero va a hablar Sonia. A ver, Sonia ha sido directora de la ESAT de Murcia. Todos los que estáis aquí, que sois muchos los que habéis venido de Murcia, a mí me encanta Murcia, por cierto. Ha sido directora de la ESAT de Murcia desde el 2014, ¿verdad?, hasta el 2022. Nos encontramos juntas en una mesa rara que organizó SGAE, que ella iba con la cuestión fiscal y yo iba pues con la cuestión de la ética entonces también, que esto era el 2017 o así. Entonces, bueno, me encantó cómo ella veía las cosas. Es una gran artista, pero también es una mujer que es doctora en Derecho Público, ha hecho una tesis en Seguridad Social, ha hecho libros, es coreógrafa, ha hecho muchos espectáculos públicos que han ido internacionalmente. El último, No hacen nada, ¿verdad?, que lo has estrenado el lunes pasado. Y bueno, es especializada en danza, ¿vale?, en danza teatral y teatro musical. Y ha tenido el premio Cultura por Rural Mur 2018. ¿Tienes tú el micrófono? Sí, aquí. Vale, perfecto. Aquí, sí. Entonces, ella tiene una disertación que era muy larga, pero que hemos intentado reducirla para poder dar voz a todo el mundo. Ahí está, Sonia, todo tuyo. Muchas gracias, Asunta, Scott. He intentado reducir a la mitad y al mismo tiempo intentar que sea amena. Los puntos en los que me indicasteis en esta mesa era hablar de las reivindicaciones de los artistas en el Estatuto del Artista, que seguro que con mi compañero Álvaro también podremos un poco complementarnos, las ventajas del Código de Buenas Prácticas, la posibilidad de formación de este código en las escuelas de arte dramático, así como la formación de audiovisual en las escuelas. Los abusos, en el caso de que algunas veces se dan en estas escuelas, y la salud mental. Es decir, son varios puntos y voy a intentar pasar por cada uno de ellos, ¿no?, y poder dar una pincelada que sea interesante. Aquí estoy con mi escaleta, que disculpen, pero no quiero dejarme nada en el tintero. Bueno, sí es verdad, como ha comentado Asunta, que nos conocimos en el 2017, ella como gran defensora del Código de Buenas Prácticas en esta mesa, y fue una mesa en la que se escuchaba a todos los sectores de las artes escénicas, ¿no? Y yo sí es verdad que me siento muy orgullosa de haber podido dar voz a este Estatuto del Artista que desde 2018 se promulgó, y es importante decirlo porque fue un acuerdo total de todo el Congreso de los Diputados, y yo creo que pocas veces se ha dado esta plenitud en una norma. Y sí es verdad que a partir de ese momento había que empezar a desarrollar muchos aspectos fiscales, laborales, de seguridad social, de Código de Buenas Prácticas, que también consiguió que se incorporase en el Estatuto, pero claro, pendiente de desarrollo. Bueno, pues esa arquitectura legislativa se está creando, y yo soy muy optimista respecto al Estatuto, porque sí es verdad que desde el 2018 acá se han dado muchísimos pasos. No quiero aburrirles con estas normas, pero sí es importante cuando decimos que no se está reconociendo a la profesión. Pues el reconocimiento social es una cosa, pero el reconocimiento jurídico creo que ya hay muchos elementos que, por supuesto, 20 años atrás no estaban, a nivel de ámbito laboral y de seguridad social.
a nivel incluso de reconocimiento de los autónomos, que son muchos en este colectivo, que se ven obligados a promover sus propias creaciones. A nivel de enfermedades profesionales estamos en ello, que también es importante. La representación sindical es un tema pendiente, pero también en estudio. El Código de Buenas Prácticas, aquí estamos, y también las enseñanzas artísticas superiores, como todos sabéis, se consideraron ya grado y, por lo tanto, el Espacio Europeo de Educación Superior contempla a la universidad y a los estudios superiores de enseñanzas artísticas. Bueno, pues desde el 2023, que fue la última norma que se publicó del Estatuto, hasta el 2018 ha habido un ramillete de normas muy interesantes que voy a pasar muy por encima de ellas, porque lo más importante fue en el 22, cuando se regula nuevamente la relación laboral de artistas, porque había que determinar qué son los artistas. Y esto fue un debate muy largo. Recuerdo en las varias ponencias de informe en el Congreso que no nos poníamos de acuerdo la profesión en determinar qué es un artista. Si la profesión no lo determina, ¿quién lo va a determinar por nosotros? Y ahora en el Código de Buenas Prácticas es otro punto importante, que consideramos artista profesional de cara al intrusismo o de cara a ese porcentaje que hay que, de alguna forma, establecer quien quiera tener ese sello de calidad, que entiendo que así es como lo podemos contemplar, porque en nuestro ámbito no vamos a determinar qué se considera o no intrusismo, porque también estaríamos poniéndole, ¿no?, verjas, ¿no?, al campo. De hecho, antes de venir con mis alumnos, puse en común el Código de Buenas Prácticas para escucharlos a ellos, que al fin y al cabo son el futuro. Y les costaba mucho trabajo determinar qué es un artista profesional y estar o no a favor de, a lo mejor no es así exactamente, del intrusismo. Y he recogido algunas de sus notas para trasladaros aquí. Bueno, pues lo importante, el Estatuto del Artista, ¿cómo recoge al artista? Personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para el desarrollo y mejora de las condiciones laborales del sector. Personas dedicadas. De hecho, desaparece el término artista en la reforma del 22. Como esto no gustó, aparte de la profesión, el Estatuto de los Trabajadores recoge esta definición, pero le da un plus, y permítanme que se la lea. La de las personas artistas. Nadie son personas fontaneras, personas ingenieras, pero bueno, aquí nosotros decidimos que somos las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como, en este caso ya sí, las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares, sobre todo en el mundo del teatro, que es donde estaban excluidas. No entiendo esta diferenciación. Para mí, personas dedicadas a las actividades artísticas era suficiente. Que el Estatuto decida que personas artistas son las que están en el ámbito artístico y personas protegidas por el Estatuto profesionalmente son los técnicos y ya el ámbito artístico desaparece, pues bueno, es una cuestión creo que de estilo, pero lo importante es que profesionalmente todos están recogidos. Bueno, lo importante también es que se creó una nueva modalidad de trabajo, de contrato artístico. Ya no existe decir que no hay un contrato para nosotros específicos, existe uno donde se diferencia, eso sí, si es artista o si es técnico, pues eso también es importante. Otro tema también importante que se avanzó en la contratación es una indemnización que es igual siempre ya para todos, trabaje un año o no trabaje, que pasa de 7 a 12 días, pues también es importante en un contrato muy temporal como es el de la profesión. Son fórmulas que protegen la profesionalidad del artista. No hemos conseguido eliminar el contrato a tiempo parcial, pero tampoco nos afecta porque día que trabajamos es día cotizado y por lo tanto nos sirve para las pensiones futuras y ahora con la última reforma que ha habido, pues de hecho han copiado nuestro sistema y estamos en ese sentido protegidos, trabajemos 1 hora o trabajemos 8 en nuestro contrato, por lo tanto tampoco es importante. Y lo más importante, eso sí, se determina de una forma muy amplia dónde se desarrolla la actividad artística. Claro, dando cabida, como bien habéis dicho, a este periodo pandémico donde la difusión dio un salto, vamos, cuantitativo y cualitativo, ¿no?, en cuanto a lo que es difusión de un espectáculo. Y se contempla cualquier fórmula de difusión a partir de ahora.
streaming, bueno, cualquier tema. Y esto luego nos llevará a otro problema que quiero destacarles muy escuetamente. Bueno, también conseguir la nueva normativa de inactividad de artistas, que se creó también un poquito a raíz de la pandemia, se potenció, pues viene muy bien. Poder estar dado de alta, eso sí, pagándomelo yo, pero con un precio reducido y, por lo tanto, poder tener derecho a una maternidad, a una paternidad, a un nacimiento por cuidado de menor, todos esos derechos que como artistas y profesionales que queremos trabajar de ello necesitamos. Por lo tanto, la inactividad es un tema que se acoge en muy pocos actores, pero pienso que es un tema, bueno, aún no contempla el desempleo, y claro que eso es lo que más nos interesa, pero sí es verdad que durante la pandemia se permitió poder disfrutar del desempleo a los que estaban dados de alta en inactividad. Otro tema es el desempleo. Recientemente se ha modificado y el periodo de carencia para conseguir una prestación por desempleo son 60 días. O, en este caso, que no es lo mismo que con el régimen general normal, que tienes que estar un año trabajando. Entonces son pequeñas medidas que no quiero aburrirles con ellas, pero que sí van avanzando en protección de derechos. Centrándonos un poco en el estatuto, porque el tiempo creo que ya me apremia, ¿no? Estoy a la mitad del Ecuador de la exposición, compañero Álvaro. No llevo tú. Bueno, vale. Quiero que lleves el mío. Bueno, si luego tienen alguna pregunta en este pequeño abanico de reformas que han habido en estos 4 años, porque ahora mismo hay otra comisión que se creó en el 21, que está desarrollando de las medidas, más de la mitad de las medidas del estatuto están implementadas. Es obligación nuestra conocerlas, porque muchas veces hablamos de que no se han conseguido determinadas cosas, pero están conseguidas, pero muy recientemente, ¿no? Entonces les animo a que entren en la página del Estatuto del Artista, del Congreso, vamos, del Ministerio, y puedan seguirnos. Es verdad que ahora está paralizado todo, cierto es, pero quiero pensar que se conseguirán esas medidas que darán cabida a otras. Pero hablando del Código de Buenas Prácticas, sí es verdad que hace falta ese código, que al fin y al cabo es un código de excelencia, que en todas las empresas de cualquier índole existe, o existe la posibilidad de que se adhieran a ese sello de calidad, que así lo quiero entender. Porque evidentemente, junto con estas medidas que les he indicado del estatuto, pues aseguran un entorno laboral en condiciones de trabajo y de protección. Evidentemente, para poder conseguir este entorno hay que planificar claramente qué queremos proteger, que es una de las medidas que el Código de Buenas Prácticas está estableciendo, determinando qué se considera o no intrusismo profesional, determinando qué se considera artista profesional, que yo también, aunque está centrado en el audiovisual, yo sería ambiciosa y también lo ampliaría o lo haría extensible a las artes escénicas en general, porque es importantísimo ese respeto. Porque así dignificamos también, evidentemente, la figura del artista y determinará, a lo mejor, la posibilidad de elección entre una empresa que tenga este sello de calidad y otra empresa que no lo tenga. Y es una forma de ir avanzando poquito a poco, ya lo sabemos, pero se consiguió el estatuto que parecía imposible. Yo creo que está muy cercano la posible implantación de este código. De verdad que así lo creo y así quiero confiar. Porque aparte permitirá también visualizar también situaciones de abuso de poder, porque se podrán controlar. Normalmente en cualquier sistema de calidad se establece la famosa PDCA: planifica, desarrolla, controla y actúa. Aquí lo importante de este Código de Buenas Prácticas no es tanto planificar y desarrollar, que creo que eso, llegar a un acuerdo va a ser sencillo, pero lo importante será controlar que se cumple para poder actuar y establecer medidas de control, ¿no? En cuanto al tema del audiovisual en las escuelas de arte dramático, una de las propuestas es la creación de una especialidad de audiovisual. Actualmente no está contemplada lo que es la normativa que nos regula, ese Real Decreto 630/2010, que contempla la especialidad de dirección, de interpretación y de escenografía. Pero sí es verdad que el propio desarrollo de la normativa establece la posibilidad de una creación de una nueva especialidad, como puede ser en este caso audiovisuales, y la propuesta del código son de 60 créditos, que es un año académico, lo cual me parece perfecto.
mucho menos es la consideración de artista profesional, que establecía una formación de 300 horas, con lo cual es muy fácil conseguir esa formación y, por lo tanto, no considerarse intrusismo profesional. Pero bueno, sin navegar de un extremo a otro, sí sería interesante la creación de esa especialidad, que eso sería promoverlo desde las organizaciones, ¿no?, del sector, pero también decir que las escuelas de arte dramático, en su normativa, se desarrolla como competencia la creación audiovisual. Y muchas escuelas tienen asignaturas de interpretación en el audiovisual, de dirección de actores en el audiovisual, de prácticas de creación audiovisual, con lo cual sí son asignaturas que a lo mejor no son más de 12 créditos, pero equivalen a esas 300 horas, ¿no?, de formación profesional. Entonces sí se contemplan las escuelas, pero sería interesante promover esa especialidad, por supuesto que sí. Sería también una forma de crear ese tejido laboral en el futuro. Vale que por una parte la empresa privada que muchas veces los va a apoyar, pero desde las escuelas también podríamos empujar con egresados. En cuanto al código de buenas prácticas en las escuelas, que también era otra de las previsiones, por supuesto, por supuesto. Sí es verdad que afortunadamente, o por lo menos en mi experiencia como directora de la Escuela Superior de Arte Dramático, han sido pocos los casos detectados de abuso de poder, pero existen, porque todos somos los mismos, los que estamos aquí sentados, los mismos que actuamos, impartimos clases, dirigimos, que por cierto, sí me comentaron los alumnos de dirección que por qué no estaba en el Código de Buenas Prácticas reflejada la dirección. Me comentaron. ¿No? Lo dejo ahí y digo, no, seguro que está contemplado en general, ¿no? Pero bueno, ellos querían aparecer, ¿no? Así como, bueno, por supuesto, los técnicos, auxiliares, en general todo el que aparece en la cadena productiva, ¿no? Déjame hacer un inciso aquí. Por supuesto. Claro, ahora lo que, digamos, nos interesaba es tener un pequeñito resumen de todo lo que realmente era el código para empezar a realmente debatirlo punto por punto. ¿Qué quiere decir punto por punto? Pues colectivo por colectivo. Es decir, están ya preparados y, de hecho, pues varias de las asociaciones que están hoy aquí han visto, por ejemplo, el código de los directores de casting o el código de los directores o el código de los actores, porque los actores no somos perfectos y también nos equivocamos. Entonces, realmente la idea es de que no sea simplemente una declaración de intenciones, que es lo que acostumbran a hacer muchas instituciones, que dicen, pues yo quiero ser ético y ponen un papelito de 4 o 5 cosas. En la responsabilidad social corporativa de las empresas, lo mismo. La idea es de que se pueda hacer un trabajo profundo de cada de los problemas y las soluciones, sobre todo, de las relaciones entre cada colectivo. Por lo tanto, sí, hay uno para directores y también para producción y también para técnicos, que esperamos que uno de estos días, María, me puedas ayudar a acabarlo. Pues te lo agradezco la aclaración porque se lo quería trasladar a ellos, ¿no? que tenía mucho interés un poco en seguir esta jornada. Un tema que sí es verdad que aparece en el Código de Buenas Prácticas, pero sí pienso que nos pilla de nuevo, es el tema del consentimiento y compensación económica por inteligencia artificial. Es un tema que cuando nos conocimos ni se planteaba, pero ahora todos sabemos con la huelga que seguimos teniendo ahora mismo de actores en Estados Unidos. Sí es verdad que los guionistas han conseguido, ¿no?, un poco esa reivindicación, el incremento de los salarios y en los pagos residuales, pero aquí en el cine, en el audiovisual, sí que es importante de alguna forma contemplar muy específicamente, porque no sé o desconozco movimientos claros ahora mismo en España con este tema, pero nos va a llegar. Nos va a llegar igual que ha llegado allí. Y, de hecho, incluso me sorprendía el desconocimiento que aquí teníamos del seguimiento de esta huelga y de sus reclamaciones, que son las mismas que nosotros vamos a tener. Entonces, aquí sí creo que sería un punto importante de debate para adelantarnos con propuestas claras de negociación en los convenios colectivos y, si no, sí establecer como unos mínimos ya en el Código de Buenas Prácticas, que no sé si se están
planteando. Sí, el 12 de enero, bueno, aquí me parece, no sé si ha venido, bueno, Raúl Lara, que es el presidente de ADOMA, que es la asociación de voz. Vos estamos también firmando la carta de adhesión hoy, después de estas mesas, donde realmente el 12 de enero vamos a tener un evento aquí sobre la inteligencia artificial también y ver cuáles son los problemas vamos a tener un debate entre también actores de voz y actores de imagen. Esto va a ser el 12 de enero aquí, en este mismo sitio. Bueno, pues me alegro de haberte dado el pie, pero sí es verdad que es un tema muy, muy delicado. Ahora mismo estoy investigando un poquito en él por la misma experiencia que por el estatuto. En el estatuto, en este caso el legislador, por más que escuchaba a todos los que participamos, lo que quería es que le diéramos datos claros de solución. Hablar en general está muy bien, ¿no? O divagar entre lo que es profesional o no, pero lo que se interesa son datos. Y en este caso creo que estaría muy bien conseguir, bueno, lo que fuera un decálogo, mínimos datos, igual que han reclamado ahora mismo allí en el SAC-AFTRA, ¿no? Que lo tenían muy claro, conseguir eso porque nos va a venir ya y sobre todo, a lo mejor a nosotros ya no, pero para el futuro de las nuevas generaciones es un problema creo que muy importante, ¿no? Y si ya de por sí la precariedad nuestra no hace falta señalarla cuál es, ya con la inteligencia artificial, pese a todas sus virtudes, en nuestro colectivo, si nos pilla sin regular, sí puede ser un problema bastante importante. Sí, incluso comentábamos en octubre, el 21 de octubre tuvimos aquí también, bueno, no en esta sala, una más pequeñita, un debate con los directores de casting, que era el último colectivo que nos quedaba para hablar con ellos en esta 9ª jornada que tuvimos y se habló de que ya realmente está pasando, es decir, ya hay los buyouts que se dicen que es que tú pues por 3.000 euros cedes tu imagen y por un poquito más cedes tu voz para siempre. Y eso está aconsejado por agentes de Gran Bretaña y esto está pasando con actores que ya pues se les hace ese buyout, que es lo mismo que se está intentando parar a través de la música, que es como siempre sabemos que están más organizados y que empiezan primero y que ya pues hay un lobby en Bruselas y que ya se piensa que más o menos va a haber una ley en cuanto a la música, entonces vamos un poquito a seguir nosotros por ahí. Pero realmente no es que vaya a pasar, es que está pasando, es que la gente se está ya grabando, ¿sabes?, voz y tal por 3.000 euros, bueno, 3.000 libras en Gran Bretaña. Sí, bueno, Bruce Willis sí consiguió, afortunadamente él pues, le ha venido muy bien, pero de ahí hacia abajo creo que vamos a ir teniendo problemas. Y como bien comentaba, los países del G7 acordaron el 30 de octubre un código de buena conducta en este caso. No lo he seguido porque creo que lo acordaron, pero creo que el código hay que verlo, hay que verlo. Así que os animo para esa jornada, ¿no?, a ver ese código del 30 de octubre que estará en el horno, cómo ha evolucionado. Y otro tema que también creo que hay que tener muy en cuenta es que en toda esta negociación que se haga hay un agente que posiblemente no se va a tener en cuenta y que va a afectar mucho porque sabemos que nosotros trabajamos para una demanda que va a ser el público. Y normalmente en este binomio de sindicatos, artistas, que estemos, el público no se tiene en cuenta y es un binomio muy importante ahora mismo porque demanda ese producto. Y ya sabemos, ahí mismo las plataformas, el problema que ha habido en Estados Unidos ha sido por eso, ¿no?, por esa hambre de guiones continua. Entonces, también habrá que tener incluso de alguna forma el feedback del público consumidor. Creo yo que sería importante. Bueno, pues para ir un poco cerrando y pasando por todos estos puntos, ¿no?, en cuanto a los abusos de poder en las escuelas de interpretación, pues no es igual, pero bueno, por hacer un símil y de alguna forma con el código, pues igual que está este coordinador de intimidad, que sí es verdad que sí tengo experiencia de alumnos que han trabajado con este coordinador y claro, dice que es un mundo distinto, que no sé, digamos, que estaban encantados, que lo desconocían, pues bueno, se está implantando, bien, eso es positivo. Yo no tenía el feedback de la profesión directa en este medio. En las escuelas lo que tenemos es un coordinador de bienestar. Bueno, pues intenta por lo menos ser un puente de unión, ¿no?, cuando hay conflictos. No es lo mismo, pero bueno, es una figura que podríamos asimilar. Coordinador de bienestar en las escuelas para evitar abusos y es un elemento nuevo que se ha incorporado recientemente en las escuelas, perdonad. Y también, bueno, la intención en cuanto a charlas de salud mental, pues sí es importante, ¿no?, en este caso, pero sobre todo que lo importante es
tener esos protocolos de detención precoz, ¿no?, que en este caso pues se están haciendo ahora mismo en el ámbito educativo, pero de todos los niveles, no solamente el nuestro, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, el estrés en el que esta profesión se mueve, pues ya se nota en las propias escuelas de arte dramático. Hay sellos también de calidad, ¿no? El CAF Educación, por ejemplo, en Murcia sí tenemos este sello de calidad, que es muy farragoso, porque un código de buenas prácticas, el ideal es muy positivo, pero es muy farragoso su control, porque plantearlo en un papel está muy bien, pero lo importante es luego poder actuar y establecer medidas correctoras cuando esto no se aplique, si no, no serviría para nada. Y esa parte para mí es la más complicada de un código, ¿no? Y también será un punto a tratar. Bueno, creo que estoy en hora, aunque mi compañero Álvaro no me dice nada, pero cualquier cosa, cualquier pregunta que puedo resolverles y sobre todo daros las gracias por invitarme y poder compartir y saber qué está pasando en la profesión. Muchísimas gracias. Álvaro, vamos a estar con Álvaro. A ver, bajo el tema de desafíos de las buenas prácticas, y es como hemos empezado a pensar en esa disertación que va a tener ahora Álvaro. Bueno, él primero fue incluso doble de García Lorca. Él es actor, por supuesto, pero también asesor y también abogado. ¿Vale? Ha hecho mucho por los actores, ha sido un dramaturgo también premiado, ha sido director de teatro. Destaca un proyecto muy bonito del grupo Yeses, que son con mujeres presas en Alcalameco, que fue un premio Max del 2017. Ha sido pues licenciado más de 25 años, ha ayudado a muchos actores en problemas laborales, en problemas de todo tipo, que nos va un poquito a contar desde su experiencia. Y Álvaro, todo tuyo. Hola. ¿Se me escucha, no? Vale, pues nada, muchas gracias por las palabras que me ha dicho Asunta. No parece ni que las haya escrito yo, ¿verdad? Pues eso. Y luego también quería daros las gracias por venir todos a celebrar mi cumpleaños. Nada, es broma. Es dentro de 2 días. Es dentro de 2 días, es dentro de 2 días. Bueno, a mí me propone Sunta y me propone Scott hablar de los desafíos éticos para actores y posibles soluciones. Yo pienso que son muchos y muy difíciles. ¿Por qué? El otro día, pensando en esto, pensé que era muy fácil traicionar a la profesión. ¿Has visto qué frase, Scott? Muy fácil traicionar a la profesión. ¿Cómo traicionamos a la profesión? Pues desde empezar a responder a casting no remunerados, que levante la mano el que no ha contestado alguna vez a un casting no remunerado, o la moda de ahora, que es presentarse a una categoría, pero en la misma propuesta te dicen señala con una cruz que también aceptas categorías más bajas y pon que no. Acudir a cursos de directores de casting, no como formación, sino para que te conozcan, pero cuando llevas 2 años que no tienes un plato de arroz que llevarte a la boca, que no te conoce nadie, que tal, y se proponen estos cursos de casting y dicen, bueno, por lo menos para que me conozcan. Yo eso lo comprendo, pero en cuanto a la ética, me parece que chirría un poco, ¿no? Trabajar por debajo de convenio. Es que si yo digo que no, nos engañamos diciendo, es que si yo digo que no, van a venir 200 detrás que van a decir que sí. Pues yo digo que sí. También es porque tenemos una profesión tan precaria que tenemos que comer y es comprensible la gente, pero tampoco es ético. En cuanto a texto, por ejemplo, luego os contaré una anécdota, no aprenderte bien el texto. Yo he trabajado con 2 tipos de actores, uno que no da ni los pies y otro que se sabe tu propio texto. El suyo y el tuyo. Y estoy hablando, y lo voy a nombrar, a Antonio Romero. Trabajar con Antonio Romero es una delicia porque se sabe tu texto. Mejor que tú, además, ¿no? Luego, por ejemplo, también yo, cuando he estado en producciones audiovisuales, me llama mucho la atención cómo se maltrata. Bueno, no cómo se maltrata, no. Cómo se trata con un poco de desprecio a los figurantes. Van en sus propios coches, comen aparte, no los mira ni Cristo. Los
protagonistas no se dirigen a ellos y si se dirigen con desprecio. Nunca he sido figurante, desde luego. Y luego estamos también en el tema de la figuración especial. En un sector de audiovisual en el que todo va a ahorrarse costes de producción, se inventa una figura como la figuración especial, que no existe por convenio. De una palabra a 3 frases, tened claro que es pequeña parte. Si os ofrecen figuración especial, os están engañando. Por ejemplo, ofrecer figuración especial para mí es una infracción del convenio de audiovisual vigente desde 2015, es una infracción administrativa que desde mi punto de vista es grave, te dan de alta por menos, te pagan menos y tus pensiones futuras van a ser menores. Va contra la ética, contra la moral, y contra los valores mínimos. Y no sé si os lo habéis preguntado alguna vez, pero ¿qué pasa con el dinero que no te pagan? Vamos a ver, pequeña parte son 194 euros por el nuevo convenio, o sea, por las nuevas tarifas para 2023. Te ofrecen una figuración especial por 120. ¿Dónde van los 74 euros estos que no te han pagado? ¿A qué parte de la producción? ¿Quién se los queda? Porque a ti no te los pagan. Y luego también tenemos a este respecto una ignorancia muy grande por parte de nuestro propio sector. Hablaba el otro día con un actor de renombre y me decía, claro, es que eso de la figuración especial proviene del antiguo convenio de audiovisuales, del segundo, desde 2005. En el convenio de audiovisuales de 2005 aparece solo la palabra figuración en 2 ocasiones y en las 2 es para decir que no es de aplicación a la figuración. Es decir, la figuración especial es un invento. ¿De dónde viene el error de la figuración especial en el audiovisual? Del teatro, en el que sí existe la figuración y la figuración con frase. Y la cesión de derechos de imagen me ha hecho muchísima ilusión que Sonia hable de la imagen, de la inteligencia artificial. ¿Es ético que los talent shows, por ejemplo, te pidan cesión de derechos de imagen ilimitados? Os lo voy a aclarar. No es solo ético, y además es ilegal. Los derechos de imagen son derechos morales, son derechos que se llaman personalísimos en nuestro código. Es como si te quitas el corazón y lo quieres dar, te mueres. Los derechos de imagen son esos, van con la persona y los puedes ceder, pero tienen que volver a ti. Cuando dicen derechos de imagen ilimitados, eso no es legal. ¿Vale? Sí. Disculpa, en un contrato, que no iba a decir de dónde, de un musical, la cesión de derechos es al universo. Ajá. Universal, sí. Sí, los he visto. Inteligencia artificial. Es el nuevo enemigo. La inteligencia artificial es una amenaza tan grande que los actores de Estados Unidos siguen en huelga. No sé qué estamos haciendo aquí, que no nos ponemos en huelga por esto. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Habéis visto a algún sector, salvo los actores de doblaje, moverse para solicitar una ley que ampare la protección del actor, de la actriz, de su voz, de su imagen, en los derechos de imagen? Os voy a poner un ejemplo que a mí me parece espeluznante. Ahora estoy viendo en los contratos que cedes tu imagen para cualquier medio conocido o por conocer, que exista en el presente o que vaya a existir en el futuro. Esto implica, supongo que tú has cedido tu imagen en un contrato de estos, ¿no? Y que se genera con tu imagen una imagen distinta. Esa imagen ya no te pertenece. Tú has cedido la tuya, pero la nueva, ¿a quién pertenece la nueva? No tenemos leyes que nos amparen. Con tu nueva imagen, en audiovisual ahora, pueden hacer una película y no te pagan esos derechos de imagen, porque tú ya los has cedido, como dice Sunta, por 3.000 euros, así, a tontas y a locas. Que yo sepa, existe una prometida ley de inteligencia artificial en la Unión Europea, que parece que va a estar para fin de año, con lo cual la ponencia esta de enero nos va a venir fenomenal. Parece. No se están moviendo nada a nivel mundial. Existe una ley en España que trata la inteligencia artificial, pero es a nivel administraciones para procesos selectivos solamente. Y aquí pues nos tenemos que aguantar pues con lo que dicen las leyes comunes, por ejemplo la ley de protección de datos, el Código Penal, pero todavía no existe una ley específica que yo
conozca. Fallos de la ética de los actores. ¿Qué hace la vida del actor difícil? Bueno, la vida del actor difícil es... ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Bueno, para mí lo primero que se me vino a la cabeza fue la denuncia. Más bien la no denuncia. Denunciar un abuso laboral lo puede hacer cualquier persona. El afectado o la persona que tenga noticias de ello. Y se puede hacer por dos vías. Cuando a ti no te dan de alta en la Seguridad Social, tú puedes informar, ahora supongo que por el canal Importas, a la Tesorería General de la Seguridad Social y decir, oye, que no me han dado de alta en la Seguridad Social. Supongo que será que por analogía podrás decir, oye, que me han dado de alta en general en vez de en especial de artistas, que en realidad no existe eso. Bueno, no voy a abrir ese melón. Estamos integrados dentro del régimen general y somos una especialidad del régimen general. Ya se me ha ido. Bien, las no denuncias. Y luego la otra parte es ir directamente a la inspección de trabajo. Tenemos un buzón anónimo y tenemos una inspección de trabajo a la que podemos denunciar con nombres y apellidos. Sin embargo, denunciar se ha convertido en algo feo, en algo mal visto. Mal visto por la empresa, por la dirección de casting. No, no, que es el actor conflictivo, nos la va a liar en la producción. Pero el actor que denuncia se convierte, o la actriz que denuncia se convierte en una especie de apestado, en una especie en una persona que nadie quiere en su promoción. Porque atentos y atentas, solo está pidiendo que se cumplan sus derechos. Nada más. Vamos, yo lo he vivido en mis carnes. Yo ahora con el asesoramiento de artistas no se me ha cerrado una puerta, se me han cerrado 5.000. ¿Qué pasa? Que me da igual, porque cuando no actúo, escribo. Cuando no, me reinvento. Cualquier otro hubiera tenido una depresión. Pero yo no soy de deprimirme. En fin, ¿os habéis fijado en lo que esto significa? La denuncia interpuesta por un actor se interpreta por el lado contrario como una falta de ética. Y no es así. Para mí es el culmen de la ética, el denunciar un abuso. Yo ahora tengo noticias de que... No sé si puedo decir esto. Bueno, de que ciertos técnicos eventuales no están siendo dados de alta en régimen de artistas y desde la reforma de 2022 tienen que ser dados de alta en régimen de artistas. Y luego te comentaré en qué tipo de teatro se hace. No aprender bien el texto. Tú te tienes que aprender el texto no solo por contrato, sino porque la persona que tienes enfrente tiene que saber cuáles son los pies. Es que no es de ética, es de lógica. O sea, yo he llegado a estar en una serie diaria que vas tú porque... Episódico, me ha salido un episódico. Pues vas con tu texto que no te puedes imaginar, de pe a pa. Entonces... serie en la que se graba con una cámara, ya todos lo tenéis identificada, no voy a decir el nombre. Ponen la cámara a favor del actor principal. Da un texto maravilloso. Y cuando me ponen la cámara a mí, me dice, perdona compañero, pero voy a sacar los papeles porque no me la sé muy bien. Mi cara al dar la réplica era... Pero este tío es de otro planeta. Y entonces yo escuchaba moverse los papeles y estaba nervioso, perdido. En fin, entro en otro tema delicado, en el intrusismo. El intrusismo en esta profesión es tan grave que cuando a una persona se le da de alta un día en artistas, ya es actor, ya entra en el censo de actores. Y esto es algo muy peligroso. Medidas y reivindicaciones del código. ¿Son posibles? Yo soy muy pesimista, Asunta Scott. Yo lo lamento. Es decir, considero que son muy necesarias unas normas, un código de buenas prácticas. Que exista es muy bueno porque habrá mucha gente que lo cumpla. También va a haber gente que lo incumpla. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hago yo para hacerte comprender cuando a menudo te falta un plato de garbanzos que no debes aceptar casting no remunerados
que no debes aceptar trabajos por debajo de convenio, que no debes hacer producciones independientes, porque ya sabemos lo que significa producción independiente, que los actores no cobran. En fin, casos y soluciones para unas relaciones éticas. Yo, y ya acabo, considero que es necesario este código para que te digan lo evidente, lo que ya sabes, que te lo pongan por escrito, lo que sabes que está mal, pero estás tan acostumbrado que no te parece mal. Es necesario educar en la ética, pero no solo es necesario educar en la ética, es necesario que estemos abiertos a ser educados en la ética, a ser educados en los valores, a ser educados en la dignidad de la profesión, a educar y ser educados en el respeto a los derechos laborales. Cada vez somos más artistas que estamos diciendo basta ya. Pero mientras existan esos castings no remunerados, que es muy fácil, es cambiar la palabra por castings amateurs y castings profesionales, y no lo hacemos, no nos entra en la cabeza. Mientras sigan esas ofertas por debajo de convenio, mientras tengamos hambre, a fin de cuentas, va a ser muy difícil implantar un código ético. Debe existir, por supuesto, como debe existir el convenio de teatro, como debe existir el convenio de audiovisuales. Ese que se salta a la torera todo el mundo. Aquí parece que solo aprendemos a palos. A mí me encanta Equity y me encanta el sistema americano de ¿tú aceptas un trabajo por debajo de convenio? Multa, tío. Multa, tía. Aquí nos hace falta un sistema de multas. Y nos hace falta un sistema de ¿tú estás aceptando esto? Arriésgate a aceptarlo, que vas a estar pagando multas hasta que tus nietos tengan descendientes. En fin, yo ya... Yo ya me callo porque no quiero entrar en el conflicto con la compañera que me ha caído muy bien. Sobre temas del Estatuto del Artista, eso ya los discutiremos. Esto lo debatimos. O cuando vosotros preguntéis, porque yo no es que sea detractor del Estatuto del Artista, yo soy defensor de que deben de existir unas normas de artistas. Tenemos un ministro de Cultura que a mí me ha sorprendido, y me ha sorprendido para bien, porque es el único ministro de Cultura que está hablando del Estatuto del Artista como lo que es realmente. No un estatuto, olvidaos de la palabra estatuto, sino un conjunto de modificaciones normativas que se están implementando dentro de lo que es nuestro sistema para que nuestro sistema legal no reviente. Pero no va a ser un estatuto, no va a ser un conjunto de normas en un librito, eso olvidaos. Y bueno, hasta aquí, porque si no me voy a extender mucho y le voy a quitar la palabra al compañero y no quiero. Muchas gracias, Álvaro. A vosotros. Bueno, queríamos daros las gracias por todo vuestro conocimiento, por todas las horas que yo sé que habéis estado detrás, delante, con los actores y realmente para mí ha sido muy bonito conoceros, a los dos, por todo lo que habéis dado ya al código y por todo lo que esperamos que podáis dar más con nosotros. Y que es verdad que a través de la unión de todos y de vuestra experiencia y de vuestro conocimiento, pues podemos llegar a cosas, ¿no? Podemos llegar a que realmente este estatuto como que salió, aunque sea como sea, pero bueno, al menos que salga, ¿no? Entonces, yo creo que eso es mucho mejor que hace unos años, cuando en el 2006, cuando empezábamos con el código, porque claro, se ha visto que es posible. Se ha visto que, aunque no sea completo, pero se van avanzando en cosas. Y es verdad que eso antes no estaba. Al principio, me acuerdo las objeciones que habían con el código era, ¿pero cómo? Pero si no tengo para comer, ¿cómo voy a ser ético? Cuando en realidad es al revés. Cuando no eres, ¿no? Cuando realmente tienes que pagar por trabajar, al final, si no eres ético, ¿qué es lo que está pasando? Bien, entonces vamos a tener tiempo para luego en el coloquio hablar un poquito de esto, pero... Sí, ¿puedo decir una cosa? Si me dejas en paz 5 minutos y siempre pienso algo que decir.
El Ateneo de Madrid fue formado en 1835. Estamos acercando a 200 años de este edificio y este concepto. ¿Qué tenemos aquí encima? Si miras arriba, tenemos filosofía, tenemos pintura, tenemos ciencia, la mayoría de las cosas que tenemos arriba son las artes. Y además que tenemos civilización romana que nos ha dado la letra, civilización árabe que ha dado la ciencia y civilización cristiana que nos ha dado el arte. Este sitio, que es muy apropiado por hoy, porque estamos hablando entre dos mundos distintos y diversos, pero son unificados en muchas maneras. Que podemos decir que la cultura es la terapia para una civilización y una sociedad. Cuando no celebramos nuestra cultura, pues estamos enfermos en una manera u otra. La otra gran metáfora de este edificio es que justo fuera de aquí, de allí, hay una puerta secreta. Y atrás de esta puerta secreta hay un túnel que va desde el Ateneo de Madrid hasta los Cortes. Entonces, desde el gobierno hasta aquí, ¿sabes? Un sitio que es la política y otro sitio aquí que celebra la letra, la filosofía, la cultura, la poesía, el arte. Vivieron juntos. Pero hay otra capa de este gran metáfora. Es que el túnel está bloqueado. Está lleno de ladrillos con cemento y está cerrado. Tú puedes abrirlo y ver el bloqueo atrás. Si realmente ¿qué tenemos cuando hablamos del estatuto? Hablamos de legislación y hablamos de la ética, la moralidad y el concepto que todos tenemos que proteger uno a otro. Porque muchas veces el concepto de un sindicato o una huelga no es a veces de protegernos de los que están arriba, es de protegernos de nuestros compañeros. ¿Sabes? La solidaridad que podemos tener entre todos nosotros, porque muchas veces la gente llama a Asunta y yo decir, oye, me han ofrecido eso. ¿Qué es el pago? Pues no quieren pagarme. ¿Tú quieres hacerlo? Sí, pero pues yo creo que no tienes que hacerlo. ¿Sabes? Siempre estamos en este momento de decidir, voy a trabajar o voy a estar en contra de realmente cómo tiene que funcionar un negocio. Y termino así. En 1941, durante el Blitzkrieg, el bombardeo de los alemanes en Londres, donde estaba matando cientos y cientos, a veces miles cada noche, preguntaron a Winston Churchill durante el blackout, cuando apagaron todas las luces, si van a cerrar los teatros. Winston Churchill dijo, si cerramos los teatros, entonces, ¿por qué estamos luchando? Entonces, yo creo que esto es un elemento que tenemos aquí, es de entender que el mundo es mejor que nunca, tenemos más poder en nuestros bolsillos que nunca, encima tenemos más responsabilidad que nunca, más capacidad de comunicarlo, y yo creo que con la bondad y tratar con amistad, y vamos a decirlo con amor, con nuestros compañeros, y esperar lo mejor, y prepararnos para lo peor. Solo quería decir esto. Gracias. Asunta me mira así. ¿Qué has dicho, Scott? ¿Qué has dicho? Esto no está aquí, esto no estaba aquí, ¿no? Entonces, sí, quiero... Abel, Antonio... Muchas gracias, sí. ¿Qué puedo decir? ¿Todo el mundo conoce esto? ¿Estos aplausos en lengua de signos? Pues muy bien, vamos a practicarlo. Esto, muy bien, esto es. Entonces, sí, porque ahora vamos a hablar con Cristian. A ver, Cristian Gordo, él es actor, es director, es guionista, es productor, es fundador de una asociación de cortometrajes, ha realizado 6 cortos como director y ha producido 3. Esta asociación, que a él le gusta llamar cofradía porque son hermanos, son amigos, hacen cine sordo, cosa que nosotros no conocemos. Digo no conocemos porque yo lo conozco desde hace muy poco, quizás unos 5 o 6 años. Y no conocemos que hay todo un público, una audiencia de más de 1 millón de personas que están
sordas y que hacen muchísimo cine y muy bien, además. Entonces, es necesario que esa inclusión sea ya de una vez, que entendamos que de la misma manera que nosotros tendríamos que entender un poquito la lengua de signos para entender qué es lo que nos están diciendo, también ellos, como hoy, tendríamos que tenerlos siempre integrados en las cosas que hacemos. Entonces, Cristian, tú tienes mucho que decir, tú has hecho muchas cosas entre oyentes y no oyentes. Sabes que estamos reflejándolo también en el Código de Buenas Prácticas, pero hay muchas cosas más que podemos hacer. ¿Nos puedes contar el qué? Buenos días a todos. Bien, creo que me voy a poner de pie, ¿no? Sí. ¿Me veis bien? Bueno, pues buenos días a todos. A ver, os voy a enseñar un signo. Buenos, a ver, hacerlo todos. Buenos días. Esto me estáis dando energía, ¿eh? Confiáis en mí. Me gusta, me gusta. Bueno, este es mi signo, ¿vale? Mi nombre es con H, Asunta, con H, Cristian Gordo. Y artísticamente es Crisgo. Me ha parecido muy, muy interesante todo lo que hemos tratado, ¿no? Al final, bueno, y yo voy a hablar de dos facetas mías, ¿no? La de director y presidente, y por otro lado, la de actor, ¿no? Y aquí es donde me quiero enfocar más por mi experiencia, bueno, la experiencia vital, al final somos dos mundos, ¿no? Pero mi experiencia dentro del mundo del cine, bueno, audiovisuales, ¿no? Series, cine, programas de televisión y no sé si me lo permitís, ¿no? Poder centrarme más aquí. Empecé con 28 años, llevo 28 años de trayectoria personal. He hecho, bueno, distintas disciplinas. Empecé con el mimo, ¿no? El mimo, la mímica, ¿no? Después al clown, animación. Después empecé actor, cuentacuentos, teatro, bueno, hay muchas más disciplinas, ¿no? Esa es mi experiencia, ¿no? Pero hay una curiosidad que quiero destacar, que va un poco más relacionada con el Código de las Buenas Prácticas, ¿no? Siempre uno de mis sueños, de lo que yo perseguía, ¿no? Me vendía como actor, ¿no? Como, bueno, al final, bueno, la lucha que tenemos todos, ¿no? No olvidaré nunca este momento. Bueno, era un anuncio, un casting, y yo fui directamente. Era para un anuncio electoral del PSOE, una campaña del PSOE, y dijo, bueno, pues voy a probar. Voy al casting, y una vez que me seleccionan, yo me quedé como, digo, bueno, sueño cumplido, ¿no? Me han seleccionado. Hice el anuncio, me hicieron un contrato, digo, mira, todo bien. Gracias al representante, bueno, me permitió cumplir esa experiencia, ¿no? No era del mundo oyente, además, ¿no? Estaba rodando con personas oyentes, fue una oportunidad. Después fue un anuncio, había, bueno, el Gran Hermano, también era una de las campañas, ¿no? Buscaban a alguien que hiciera mimo. Y yo dije, yo estaba trabajando en una residencia, que es lo que hablamos antes, ¿no? De la precariedad, ¿no? Yo trabajo en limpieza en una residencia y digo, yo soy actor, ¿no? Pero yo trabajo en la limpieza porque tenemos que comer, ¿no? Lo que hablábamos. Y de eso vivo, ¿no? Y cuando buscaban actor, yo digo, me parecía como muy curioso, ¿no? Muy paradójico. Yo estoy aquí limpiando y quiero actuar, ¿no? Y me decían, bueno, y me están buscando como actor. Y yo decía, bueno, ¿sabes mimo? Digo, sí, yo tengo mucha experiencia. A ver, mándame tu currículum. Y digo, bueno, encantado, porque yo sé que tengo muy buena trayectoria, es verídica y soy profesional. Y bueno, el representante me comentó que hay cuatro perfiles, ¿no? 3 personas oyentes y una sorda. Yo, lo más lógico, ¿no? Me parecía a mí, ¿no? Que tenemos las personas sordas más dotes para la mímica, ¿no? Por la expresión corporal, la facial. Y digo, bueno, yo confío en que evidentemente pues saldré, ¿no? Una vez que salió el casting era de un día para otro, ¿no? Allí en Gran Hermano.
Y yo decía, bueno, yo estaba ahí fregando, estaba limpiando, y yo digo, bueno, tengo que conseguirlo, seguro que lo consigo. Y me dijeron, bueno, pues mañana tienes que acudir al casting. ¿Mañana? Wow. A ver, ¿cómo me organizo? Esto era en Telecinco. Y yo, claro, yo de ver Telecinco a yo verme en Telecinco y yo limpiando, claro, yo es que era como esa situación, limpiando la residencia y verme en la televisión y con muchos espectadores, bueno, y cumplir un sueño, ¿no? Y había llegado la hora, ¿no? La hora de ese sueño. Y entonces, bueno, yo le dije, yo soy sordo, y dijo, ¿y cómo nos comunicamos? Digo, ¿tienes intérprete? Dice, no tenemos intérprete. Y digo, no, es que intérprete al final tienes que contratarlo y pagarlo. Uf, es que no tenemos dinero para contratar un intérprete. Y yo decía, ¿Telecinco no tiene dinero? ¿No tiene conciencia, no tiene ética para contratar un intérprete para que se pueda comunicar conmigo? O sea, era una barrera increíble. Y al final, claro, yo no quería pedirle caridad, evidentemente, llorarles por un intérprete. Digo, al final voy a perder la oportunidad. Y yo dije, mira, me da igual, voy, sin intérprete. Realmente era, claro, digo, tengo que cumplir el sueño a toda costa, me da igual. Y finalmente fui. Al día siguiente hablé con el encargado, ¿no? Y le dije, claro, tenía una estrategia, ¿no? Como le dije, oye, ¿a ti te gusta Gran Hermano? Le dijo el encargado, sí. Le dije, no, es que mañana voy a ir a la casa. Pues muy bien, vete, claro. Claro, porque al final era para que me dejara salir una hora antes. Y me dijo, sí, claro. Así que bueno, empezó todo bien. Y así que ya a partir de ahí soñar con lo que iba a pasar. Prepararme mentalmente. Al día siguiente fui. Es en Plaza Castilla donde te citan porque te dan un autobús. Y bueno, cuando llegué, bueno, era muy curioso, ¿no? Muchos actores, actrices, bueno, había de muchas disciplinas, de artísticas, de danza, teatro. Bueno, recuerdo que era el número 18, la edición número 18, que se enfocaba a las disciplinas artísticas. No sé si alguno lo ha visto. Y bueno, y estaba enfocado a... entonces, yo lo que iba a hacer era un spot. Bueno, y había muchísima gente. Y bueno, empezó todo el follón. Y bueno, yo ya me sentía dentro ya, ¿no? Ya estaba haciendo el spot y cumpliendo mi sueño, ¿no? Después, con el tiempo, este representante se dio cuenta que para mí, yo tenía la capacidad, ¿no? Y siendo persona sorda, teniendo experiencia siendo un actor profesional, me llevaron también al Hormiguero. Y bueno, y estuve ahí. Y bueno, ¿qué pasaba? Me cago en la leche, literalmente, porque una vez que entré en el programa habíamos dos, una persona sorda que bailaba y yo, ¿no? Y estaba Edurne, que era la conocéis, la cantante, y que cantaba iba a cantar algo en lengua de signos, pero fue un momento en el que, bueno, por un problema del directo, se puso en los subtítulos. No sé si fuisteis conscientes de lo que sucedió. Pusieron los subtítulos sordomudo. No sé si sabéis lo que eso genera dentro de la comunidad sorda. Yo no lo había visto, pero en el directo se puso sordomudo y generó un conflicto tremendo. Y bueno, no me permitió a mí hacer esa actuación. Se tenían que haber ocupado antes de lo que para ellos les parece una nimiedad, que es poner sordomudo. Para nosotros es algo muy, muy grave, y no se preocuparon antes de saber un poco pues el vocabulario que nosotros utilizamos, lo que no es nuestra identidad, y eso pues al final rompió esa participación, ¿no? Y después, bueno, he estado, después del Hormiguero, estuve en otra que fue muy buena. Fue en el cine, ¿no? Una película. El director es Paco León, que a mí me encanta, además. Me gustaba mucho su personaje en Aida, al principio. Y bueno, y él buscaba una persona sorda para el casting. Fui con una compañera que está aquí, con nosotros fuimos al casting, y era para hacer de sordo.
Y yo digo, bueno, pues yo soy sordo, para hacer de sordo, fantástico. Íbamos muchas personas sordas, bastante, y no me llamaron. Y después me dijeron, no, mira, es que ya hemos cogido otra persona. Digo, pues otra persona sorda, fantástica. Digo, eso es maravilloso, ¿no? Pero después resultó que no. Al final era que la persona sorda tenía que trabajar en un programa en lengua de signos, es un programa este es El Signo, que sale los domingos en Televisión Española, y entonces tenía como un contrato de exclusividad por el cual no podía hacer una película. Y yo decía, pues no me parece justo, ¿no? Porque al final es distinto. Bueno, total. Y finalmente, ¿sabes lo que hicieron? Cogieron una persona oyente para hacer ese papel, para hacer de persona sorda. Y dijeron, bueno, no pasa nada, si esa persona oyente sabe lengua de signos. Después, bueno, salió la película, no sé si la conocéis, Kiki, este es El Signo, Kiki. Pues, y bueno, finalmente me llevaron de figurante y yo me parecía curioso que mi papel era de operador. Digo yo soy sordo y era de operador. Y estaban todos grabando, y yo veía, claro, yo decía, y la persona oyente haciendo de sordo. Y yo lo veía a él, y claro, me parecía justo. Yo decía, bueno, él es oyente, yo soy sordo, ¿sabes? Yo estoy haciendo de teleoperador, hola, buenos días, que yo soy sordo. Y al otro lo veía asignando, haciendo de sordo, siendo oyente. Así que bueno, esto es ética, ¿no? Es realmente, por favor, si hay un papel de persona sorda, ya que son pocos, aquí estáis muchos que trabajáis del mundo del cine, aquí sois magníficos actores, directores, os conozco a muchos de los que estáis aquí toda mi vida. Y por favor, si hay un papel de sordo, que sea una persona sorda. Y ahora esta es un poco mi experiencia vital, y ahora voy a hablar un poco desde la dirección y perdón que me he extendido bastante, ¿no? Pero quería proteger esta parte, ¿no? de la figura del actor sordo, perdonadme. Y bueno, no sé si vamos bien de tiempo. ¿Sí? Perfecto. Pues bueno, pues de nuevo, soy Cristian y soy el presidente de la cofradía Mincasor. Es una abreviatura. Mi significa de mirada. Inquieta, mirada inquieta. Cabra. Y sor, de sordamuda. Y hemos dicho antes que sordomudo está muy mal hecho, ¿no? Ahora os explicaré, claro. Este es el signo, es una cabra, esta es la cabeza de la cabra y esta es la mirada, ¿no? Este es el signo. La cabra, mira, los sordos somos muy inquietos, siempre nos comunicamos a través de la mirada, buscamos la información a través de la mirada. Si hay un festival somos como una cabra, hasta que no lo conseguimos no paramos, ¿no? Entonces la simbología de la cabra como identidad sorda es en esa búsqueda de conseguir y después esa mirada inquieta también, ¿no? Y al final, bueno, nuestro objetivo principal es el participar en festivales, certámenes de cine. Nosotros hemos estado en Italia, en Francia, bueno, en distintos, también en España, y al final, pero siempre dentro del movimiento sordo, ¿no? Y después yo quería, bueno, pues introducir también nuestros trabajos estoy hablando ya de hace años. Ahora, en la actualidad ha mejorado, ¿no? En aquellos tiempos no era así, ¿no? Yo, por ejemplo, llevaba a un trabajo a un festival de personas oyentes y me rechazan el trabajo porque no tenía sonido, ¿no? Y claro, yo les decía, bueno, digo que nuestro cine no tiene sonido. No tenemos sonido. Y bueno, nos rechazaban, ¿no? Y nosotros, bueno, pues al final continuamos grabándonos, haciendo nuestros proyectos, pero siempre dentro de los certámenes de personas sordas. Y ahora ya realmente ha evolucionado algo, ¿verdad? No sé qué opinan mis compañeros, pero creo que sí. Ya se empieza a hablar de la palabra inclusión, que al final es un aperturismo, ¿no? El tema de la discapacidad también, ¿no? Cuando se habla de festivales de discapacidad, a mí es algo que no me gusta particularmente, porque al final con eso nos normalizamos, ¿no? No integramos, ¿no? Poniendo esa etiqueta, ¿no?
Cuando se habla de festival de discapacidad y la gente ve, esto es lo de las discapacidades, y la gente al final no entra, no tiene curiosidad por conocer, ¿no? Hay que quitarlo, hay que hablar de festivales, ¿no? Y es un festival de cine, se acabó. Entonces cuando se habla de audiodescripción como medida de accesibilidad o como subtítulo, una vez que se ponen las medidas de accesibilidad, pues se entiende que es un festival que es abierto a todos los públicos. Entonces es importante que tengáis en cuenta este detalle, ¿vale? En el código ético, pues eso, eliminar esas etiquetas y realmente, bueno, que realmente pues, es un idioma, es cine en lengua de signos. Como hay cine, por ejemplo, en los Oscars, ¿no? Que fue una de la India, ¿no? De 1 minuto y medio, era todo cine mudo, ¿no? Como cine mudo. Y ganó muchísimos premios y no tenía subtítulos, no tenía texto, no tenía sonido y bueno, ganó. Y pues nosotros también podemos participar. Nosotros comunicamos, son buenísimos, ¿no? Con la expresión facial, corporal. Al final los subtítulos los ponemos por vosotros, para que vosotros me podáis entender, pero lo hacemos por vosotros. Pero si no, realmente nosotros no necesitaríamos subtítulos, pero no queremos cerrar nuestro cine, lo abrimos las puertas de nuestro cine y bueno, es un detalle importante que aquí en España hay 2 lenguas oficiales, que son la lengua de signos española, la catalana, pero sí que es verdad que hay dialectos como el euskera, el vasco, el gallego, que tienen signos distintos, aunque oficiales son 2. Un matiz y bueno, que después quería comentaros también. Y bueno, mis socios compañeros de Mincasor estuvimos bueno, propuestas que me han facilitado para el código ético, para incluir en el código ético. Sí que me gustaría explicarles, bueno, en todos los festivales que hemos participado, no ha habido ningún festival de personas oyentes, de cine o de cortometrajes en el que hayamos participado. Nuestro objetivo lo tenemos planteado, pero nuestro objetivo es poder participar algún día en ellos. No somos un ámbito de cine sordo que esté cerrado, está abierto a la participación de cualquier persona y nosotros queremos participar en cualquier festival, evitando un poco la etiqueta, que es lo que decía antes, de la discapacidad. Aquí en Madrid nosotros seguimos luchando por conseguir este reto. Y bueno, un poco en relación al mundo sordo, que es bastante desconocido, ¿no? En el ámbito cultural, en el ámbito del cine. Nuestros festivales, cuando hay distintos festivales, yo recuerdo uno que en Casunta estuvo y Scott, fue el del Grito. Estuvieron como jurados también Francés, Asunta y Scott. Ahí fue cuando nos conocimos. Bueno, yo les conocía de toda la vida, ¿no? Como actriz, Asunta. Además, no olvidaré nunca que yo era pequeño, pues yo la vi en Brigada Central. ¿No se acordáis de la serie? ¿Acordáis vosotros? ¿Sí? Y yo era muy joven, yo la veía y bueno, y decía, bueno, y ella la ha jurado y va a decidir si mi corto me lo da. Y finalmente me dio el premio ella. Así que me dio el premio al mejor actor y es importante que ella valorara y conociera de primera mano el mundo sordo, ¿no? Fue una gran oportunidad por la cual hoy estamos aquí, porque ella conoció el mundo sordo, el cine sordo. Hasta ese momento no lo había conocido, ¿no? Y que ella estuviera de jurado, que ellos estuvieran de jurado, es una mirada importante para empezar a dar visibilidad a que directores, a personas del mundo del cine puedan saber más de nosotros, ¿no? Para nosotros es un sueño, ¿no? Pero utópico, ¿no? El poder llegar a los Goya en algún momento, ¿no? Pero es un sueño, evidentemente. Y todos nos encantaría hacer, es como la meta, ¿no? Que en algún momento aquí en España, pues
alguna película, algún contenido de personas sordas consiguiera un premio. Bueno, ha habido algunos premios de reconocimiento para personas con discapacidad. Recuerdo personas ciegas, personas con discapacidad física, pero de personas sordas no. Así que yo me propongo a ver si puedo ser yo el próximo en ganar un Goya, ¿no? ¿Hay aquí algún director? Me ofrezco, ¿vale? Si alguien quiere tener al próximo Goya. Yo, al final, bueno, nosotros trabajamos con cortometrajes, no con largometrajes, evidentemente. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, en las producciones tengáis en cuenta pues que podáis colaborar, contar con alguna persona sorda en vuestro reparto y dar visibilidad a la lengua de signos. Es una buena propuesta para el Código de Buenas Prácticas. Al final, por ejemplo, Coda, no sé si visteis la película de Coda. ¿Sabéis cuál es? Ganó el Oscar, ¿no? Realmente es una película que realmente muestra lo que sucede en la realidad, ¿no? No sé si lo sabéis. Coda es una película que bueno, ganó. Realmente es una versión anterior, francesa, en el 2013, La familia Bélier. No sé si... Bélier, no sé si la visteis. Esa fue la versión anterior. Tuvo un éxito en su país, fantástico de público, de taquilla, y tenía una crítica muy, muy buena, toda muy buena, pero de la comunidad oyente. Realmente había críticas muy, muy negativas que venían de las personas sordas, porque el reparto de actores no eran personas sordas. Había solo un chico sordo y el resto eran todos oyentes, haciendo papeles de personas sordas. Entonces, bueno, se hicieron hasta manifestaciones en contra de esta situación, pero bueno, finalmente tuvo mucho éxito económico, en taquilla. Y después en Estados Unidos, conocéis a una actriz que tiene mucho prestigio, Marlene, la conoceréis, ganadora del Oscar, Marlene. Es la primera actriz sorda que ganó un Oscar a la mejor actriz y en Estados Unidos. Y bueno, ella lideró un movimiento para buscar una productora que hiciera una versión, pero con reparto de actores sordos. Fue Apple la que recibió esta propuesta y lo que hizo fue, bueno, pues hacer una versión de Coda. El título es CODA, que lo que viene a decir es, en la traducción al español, hijo de padre sordo. Bueno, el proyecto al final salió adelante, asumieron el desafío y bueno, y se llevó el Oscar a la mejor película, mejor guión adaptado, porque venía de La familia Bélier, y el tercero al mejor actor, que por fin una persona sorda fue ganador al mejor actor. Y después no recuerdo el otro premio más, ¿no?, que tuvo. Y es un orgullo, es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? La pena fue que Will Smith lo tapó todo, ¿no? Que vaya tela que... Ahí, porque finalmente se dejó de hablar de Coda y nada más que se hablaba de Will Smith. O sea, se dejó de hablar de nosotros y bueno, pero al final para nosotros supuso un paso muy, muy importante. Y eso es un caso de cómo llevar el cine y cómo las personas sordas podemos llegar al cine. ¿Queda claro? Así que... ¿Vamos bien de tiempo? Pues ya está. Bueno, pues después, si después queréis conocernos y hablar después a título personal con cada uno de vosotros, pues un placer. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sabemos. Quería decir una cosa, Cristian, que el año pasado en los Goya hubo un corto de ficción nominado
que se titulaba Sorda y la protagonista era una persona sorda, que era una producción de una productora de ahí de Murcia, Nexus Producciones. Y en la final estuvo nominado a los Goya. ¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia! Sí, es correcto y de verdad no lo había recordado. Sí que es verdad que el tema es que ella es una actriz, ¿no? Yo hablaba de claro, una nominación es fantástico, pero yo lo que quería realmente, y bueno, y eso tiene muchísimo mérito, y es gracias a su hermana Nuria, son 2 hermanas, yo las conozco y desde luego sí, nuestra máxima admiración. Muchas gracias por recordarlo. Mi pregunta es, ¿hay mucho acento en lengua de signos en Murcia? Como, Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a dar paso al coloquio, ¿vale? Un poquito vamos a hacer primero una charla entre nosotros, ¿vale? De lo que se ha dicho, de lo que podemos implementar, de las cosas que habéis pensado. Sé que es un momento para realmente compartir, ¿no? Lo que hemos oído, tanto por aquí como por allá, como por donde queráis. Y tú también, Cristian, de las cosas que has oído, lo que más te ha interesado, algunas frases que hayas oído, lo que tú quieras. Y también yo quiero, sabes, perdón, como soy de Escocia, yo hablo mejor de pie. Es que necesito todo mi cuerpo. La otra cosa es por Abel y Antonio, el trabajo increíble, sabes, de realmente, esto también está en directo, estamos en streaming en YouTube ahora, el esfuerzo de hacerlo y realmente parte de eso, tanto como Coda, la película, y yo creo que tenemos la oportunidad también de abrir el abanico de posibilidades donde hablamos de nuestros compañeros de la vida, ¿sabes? El resto de nuestra sociedad, como todos vivimos y respiramos el mismo aire. Y no siempre caemos en el concepto de somos víctimas de una cosa a otra. Esto es otra cosa que es muy importante. Sí, yo creo que por aquí hay quizás para un poquito unir la historia de Cristian con a lo mejor las escuelas, ¿no? Habiendo yo tenido una escuela y tú habiendo estado también en otra escuela, claro, el grave problema mío que yo quería era realmente que ellos estuvieran en todas las clases y eso significaba pues un gasto enorme en cuanto a la persona que tenía que traducir. Entonces, ¿cómo ves tú, Sonia, desde un punto de vista más oficial? Porque lo mío era al final una escuela privada, que hicimos un curso de posgrado con la universidad, pero la universidad no estaba por la labor de poder incluir ese presupuesto. ¿Cómo lo ves tú dentro de las ESAT, el que se pueda introducir, por ejemplo, las personas sordas en esa inclusión deseada? Pues no, en la pública no hay ningún problema, porque el presupuesto es público y es solamente voluntad de utilizarlo correctamente. Nosotros, de todas formas, y aquí como tenemos mucho público murciano, tenemos, nuestro mayor exponente en este caso ha sido Antón Balén, que Antón Balén acabó la carrera en su momento sin ningún tipo de inclusión en la carrera, sin ningún tipo de ayuda, más allá que la voluntad del profesor. Y bueno, y creo que este año va a terminar la temporada última ya con 58 años en el Circo del Sol y no ha parado de trabajar durante 20 años, ¿no? Evidentemente es un intérprete del teatro de gesto. Lo digo por también pensar en lo que ha pasado sin medios. Y esta persona no solamente acabó su carrera, sino tiene un reconocimiento profesional, vamos, más imposible en la profesión, ¿no? Y eso por un lado. Pero por otro, sí es verdad que es difícil porque sí hace falta adecuar las programaciones, en este caso, la forma de evaluación, y muchas veces no es falta de voluntad, es falta de preparación de los docentes para hacerlo. Porque el presupuesto podemos tenerlo, pero si no tenemos preparación para hacerlo correctamente, y hablo de cualquier otro, hemos tenido también actores ciegos y de hecho siguen trabajando y no han tenido ningún tipo de adaptación en la escuela, ¿no? Con lo cual yo pienso que es una cuestión de voluntad, no tanto de dinero, pero bueno, evidentemente hace falta tener eso, preparación y estar formados para poder hacerlo correctamente. Claro, el grave...
Sí. Es que cuando... ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? No. Ahora funciona. Que cuando dices voluntad quieres decir que si no hay una estructura académica en la que se contempla la posibilidad, como en un instituto de enseñanza media, en la que el alumno pueda tener una funcionalidad diferente por ser sordo, por cualquier tipo de funcionalidad, solo depende entonces de la buena voluntad del equipo académico que pueda asumir estas funcionalidades. Quiero decir, el Estado no lo previene esto. Sí, vamos a... Teóricamente sí que lo previene. No, lo previene y de hecho... Pero no llega hasta... te facilita incluso un cupo de reserva para acceso específico, ¿no? Incluso fuera del cupo normal, ¿no? Hay un acceso específico, ¿no? Para que puedan de alguna forma acceder a estas plazas que son... Es una plaza que no accedes como la universidad, son plazas restringidas con una prueba de acceso. Se prevén pruebas de acceso específicas y has entrado en la escuela. Una vez que has entrado, ¿no? Con una prueba de acceso, digo, por ejemplo, puede ser danza y necesariamente hay un montón, ¿no? En este caso, en danza, el acceso es muy complicado. Si, por ejemplo, para una persona con una cierta necesidad educativa especial. Pero luego, una vez que entras en el proceso, sí es verdad, y lo digo por la experiencia, que es lo que me habéis preguntado, que no hay procedimientos claros para que los equipos docentes estén preparados para asumirlo. Digo voluntad porque puedo hablar de la voluntad de mi centro, porque han habido personas con diferentes necesidades educativas especiales y han prosperado sin ningún problema. Pero en ese aspecto estamos solos, no hay procedimientos claros, que a lo mejor en secundaria sí los hay, pero en la universidad no están tan desarrollados. Sí, lo que me refiero es que si, por ejemplo, una persona como Cristian entra en la Escuela Superior de Arte Dramático, la que sea, una vez ha tenido este acceso, es porque también existe una figura como la de Abel o como la de Antonio que puede traducir y ser traducido a través. Esto sí que existe. Esas figuras al día de hoy no existen, pero las administraciones tienen capacidad suficiente para implementarlas en los centros. Hay que demandar esa implementación. Quiero decir, malos tiempos para la lírica, siempre, siempre, por supuesto. Pero es así, ¿eh? Pero claro. Y es un debate mucho en las escuelas de arte dramático este tema. Pero, o sea, ¿cómo va? ¿Tendríamos que hacer qué? ¿Primero es el equipo que quiere hacerlo? No, el equipo sería el que tocara, pero ese equipo necesita asesoramiento a la hora de adaptación, porque no tienen por qué ser especialistas en esa forma de adecuación. Entonces, lo que he comentado es que nosotros, sin ese asesoramiento, porque antes no se hablaba ni se planteaba, han salido grandes egresados de la profesión. Eso no estoy quitando ni poniendo, pero quiero decir que ha habido esa voluntad de hecho. Si encima los equipos docentes están asesorados con especialistas, pero igual que lo he dicho antes, con un profesional de la salud también, o un psicólogo por los temas de salud mental, la administración pública tiene presupuesto para ello. Entonces es una cuestión de corresponsabilidad, ¿no? En este caso, ¿no? De cada equipo, es lo que yo digo, es corresponsabilidad de cada equipo. Por un lado, y luego de la administración que puede facilitar ese profesional, claro que sí. Claro, en el mundo profesional lo que yo veo es que hacen falta guías de cada discapacidad, guías y protocolos, que se sepa qué hacer con esa persona cuando nos llegue. Pero teóricamente existen. Quiero decir, en un instituto de enseñanza media, en una clase teóricamente unitaria inclusiva, hay, o debería haber, que creo que existe, la posibilidad de tener alguien especializado, aparte del profesor o profesora de turno. Sí, en secundaria sí existe. Sí, no, pero digo adaptado al cine para entender, ¿sabes? Por ejemplo, cuando nosotros teníamos en el curso de posgrado... Perdona, cuando dices adaptado al cine, ¿te refieres a
a una película o a una enseñanza. A una película o una serie. Estoy no tanto en formación, sino allá en el mundo profesional, cuando alguien que tiene una discapacidad necesita estar dentro de un... primero, no se considera ya desde el guión, pero en el caso de que eso ocurra, que realmente dentro del guión esté considerado y no como un caso especial, como el caso de Campeones, sino simplemente la normalización de que haya una persona sorda, por ejemplo, que hayamos pensado. Eso entonces no se sabe muy bien, no hay esa guía en la que, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad de más del 60, me parece que por aquí está Mario, nos lo puede contar mejor, no está claro si pierde o no pierde la subvención que tiene por la discapacidad, si realmente esta persona a lo mejor consigue el trabajo, pero luego no puede trabajar porque si no pierde el dinero que tiene. Entonces hay todo ese proceso que la persona productora pues dice, ¡uf, qué lío! Mejor no ponerlo, ¿no? Porque es un desconocimiento de lo que realmente la guía podría hacer, es ese conocimiento de lo que le falta a él, por ejemplo, o de lo que le falta a otra persona que tiene otra capacidad. Creo que por aquí, ¿no?, establecer guías, ¿sabes?, donde las productoras supieran qué hacer con eso. Es un poco como lo que pasa también con los menores, que hay leyes y que está todo bien regulado, pero en lo de la discapacidad cada uno no sabe muy bien qué es lo que tiene que preparar y qué es lo que le costaría a esa persona, a ese productor. Claro, yo creo que aquí has entrado en otro tema, que es a lo mejor la incompatibilidad de una pensión o un subsidio por incapacidad con el ámbito laboral. Que ese tema es importante. Recientemente, no lo tocaba antes, el tema de la incompatibilidad solamente de la jubilación con el rendimiento de propiedad intelectual era incompatible para toda la profesión, y en la mesa que compartimos con Forges, desgraciadamente falleció con esa gran multa de Hacienda por estar cobrando su jubilación ganada después de 40 años y al mismo tiempo recibir los rendimientos de la propiedad intelectual de toda su obra. Eso que es incomprensible, hasta el 2018 estaba. Afortunadamente ahora mismo se puede compatibilizar sin ningún problema. Entiendo que en este ámbito también está a lo mejor por hacer, pero claro, habría que ver si la profesión habitual de esa persona que contratan con este subsidio de incapacidad que pueda tener es la de actor, porque en este caso ahí sí sería incompatible, pero por ley, pero sería a lo mejor también realizar una adecuación. Claro, es un tema también. Era también un problema de trabajos temporales, de que si había un trabajo temporal y dejaba pueda perder esa. Vale, pues en ese momento. Es muy interesante porque se da la situación en el que lo que es la vida real y lo que se puede o no se puede legislar o regular para que esa vida real sea inclusiva, sea ética, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo inclusivo es un ejemplo muy claro sobre esta situación, ¿no? Porque la idea de una revolución audiovisual como la ética, en el fondo es una idea de que las cosas funcionen mejor, ¿no? Y esto es complicado, está muy claro. Es decir, tú antes hablabas, ¿no? Y a mí pensaba en los 10 mandamientos, o sea, hace 2023 años que existen, y luego están las Biblias, etcétera, etcétera. Y es complicado que así todo, con toda esta experiencia, la gente se pueda mover y se pueda empatizar y pueda tener una relación con una idea solidaria de la persona que tienes al lado, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de una profesión, porque en la inclusión de la ética sobre esta profesión, en la que trabaja el 9,1%, ¿no?, o el 8,1% real, ¿no? Entonces es muy complicado para el otro 80% pensar cómo tirar hacia adelante su idea o su pasión. Entonces, por eso puede servir tan claramente un código de buenas prácticas para pensar que no estamos solos, que hay algo que se mueve a pesar de cómo está el tiempo. Porque está muy claro que los actores, la interpretación, históricamente siempre han sido el último mono, siempre hemos sido los más denostados. Podríamos decir que es una de las profesiones más antiguas del mundo. Quiero decir, cuando tú naces y sin recorrer a maestros ya estás interpretando. Quiero decir, es algo innato, algo que viene
y que fácilmente se puede luego colocar y cobrar, vivir de esto. Pero la soledad es enorme la que tiene una persona que se quiera dedicar a esto. Esto es porque, de mi punto de vista del formación, si ha sido una cosa que siempre hemos tenido como un hilo conector, llamamos, dentro de nuestras clases, cursos, seminarios, etcétera, etcétera, ha sido para inspirar este concepto de bondad, amistad, comunidad, apoyar, celebrar el éxito del otro, no criticar, ¿sabes? No el cotilleo, ¿sabes? Compartir información. Todo este tipo de cosas que es exactamente lo opuesto como todo el mundo imagina los actores y actrices. Yo creo que en la formación tenemos una gran responsabilidad, un poquito como padres tienen una gran responsabilidad, porque mucha gente que entra en sus escuelas de formación es la primera cosa que va a hacer después de salir del instituto, el colegio, etc. Y entra en una universidad o una escuela de arte dramático. Entonces va desde una dinámica de poder a otra dinámica de poder. Y esto es que la gente busca a veces, está buscando un padre, una madre, un gran hermano o algo así. Y esto es donde yo he escuchado más abusos, ¿sabes?, de poder, no tanto en rodajes, esto es, ¿sabes?, común en una manera u otra, pero dentro de las escuelas. Muchas veces, cuando yo empiezo a trabajar con un actor, primera hora y pico es una especie de terapia para el actor, donde desahoga y cuenta todo lo que ha pasado con sus escuelas anteriores. Todo lo que te han dicho, todo lo que han hecho esto con esta actriz estaba llorando, ella fue bien, ¿sabes? Entonces es toda una cosa así. Porque realmente, tanto como profesores o padres o buenos amigos, mentores, etcétera, nuestro objetivo realmente es de devolver ¿qué puedo decir?, la individualidad y el poder y how would you say that? Self-belief, autoconfianza. Porque la primera cosa que pasa en la formación es que perdemos la confianza. Porque entramos en un sitio y en este sitio quiere que decimos no tenemos ni idea qué estamos haciendo. Esto es la primera cosa que espera. Y parte del problema con esto es que tenemos al otro lado, lo más peligroso es cuando tenemos los profesores que dicen voy a desconstruir la persona y después reconstruir el actor. Que es un acto de arrogancia tan profunda y tan peligrosa, ¿sabes? Porque nadie, ni Freud, ni Jung, ni Kant, ni nadie sabe cómo hacer eso. Entonces, desde el punto de vista de la formación, y yo creo que desde el punto de vista del Departamento de Bienestar, porque esto es otra cosa que yo he notado más, no tanto en España, pero en otros países del mundo, la salud mental es más después de 3 años de pandemia. Después de todo este tiempo de gente, actores, pero no solo esto, la gente que tuvo 14, 15, 16 años en este momento ha perdido un trozo, una gota importante de sus vidas, y lo más importante es que salen y tienen la oportunidad de integrarse y vivir en el mundo otra vez. Asunta. Yo no sé cuál es vuestra idea, pero cuando decimos, por ejemplo, Álvaro, de que esto es muy difícil, claro, hemos perdido un poquito la fe en que se puede cambiar las cosas. Y en cambio estamos viendo, sobre todo en los últimos tiempos, que los movimientos de base, los movimientos donde realmente la gente tiene oportunidad de decir, la gente dice. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Porque no es una cuestión de complicación, es una cuestión, ¿sabes?, de establecer, como yo veo, ¿no?, como una especie de, así como en este caso de la inclusión tendría que haber las guías, tendrían que haber asesores desde su lado
en nuestras escuelas, que realmente es cuando esto funciona, no cuando yo paternalísticamente quiero decir no venir, sino ellos tienen que estar ahí para hacer venir a los suyos. Es decir, todo ese complicado, que parece muy complicado, es mucho más fácil. Es simplemente, ¿sabes?, escuchar a las personas que tienes ahí. No creo que sea tan difícil, Álvaro. No, no es difícil. Lo que pasa es que es lo que te decía antes, estamos acostumbrados. Entonces, perder esa costumbre es como el tema de las cancelaciones cuando surgieron en verano. Todo el mundo, ¡ah! Y ahora se siguen cancelando igual y nadie protesta. Porque nos hemos acostumbrado. Es como cuando ves la lluvia, al principio te parece muy bonito, 6 meses sin llover, y ya luego llevan 3 días y ya te has acostumbrado a la lluvia. Esto es lo mismo, te has acostumbrado a que eso sea la normalidad. Y la normalidad es no denunciar por miedo, por lo que sea. Yo, con respecto al tema anterior, querría decir, si Sonia que me corrija, que estaba previsto en el Estatuto del Artista, si no me equivoco, la recomendación 56, que todo tipo de subvenciones, incluso a discapacitados, pudieran ser compatibles. Eso derivó luego en la rareza esta legislativa que se hizo en el Real Decreto que yo llamo de la inocentada, que es porque se hizo un 28 de diciembre de 2018, que es la incompatibilidad, lo de la cuota de inactividad. Que de la cuota de inactividad es muy bonita, antes no la teníamos, ya se puede ir reformando, porque te hablan de lo bonito, pero no te hablan de lo negativo. Me lo voy a callar para que me sigáis luego. Pero es lo que pasa con todo el desarrollo del Estatuto del Artista. Te hablan de lo bonito, pero nadie te comenta lo negativo. Lo bonito, lo bueno, es que ya tenemos normas sobre las que podemos pedir reformas. Y las reformas son muy urgentes. Ahí lo dejo. Claro, pero para mí es que la ética viene antes de la ley. Efectivamente. El tema es que la ética la tenemos tan enterrada, por lo que he dicho antes, primero por la costumbre y segundo porque hay que comer. Y todos somos humanos y tenemos hijos, y cuando no tenemos hijos, pues también queremos comer nosotros. Que el tema es que, pues eso, aceptas casting por un precio. Yo, por ejemplo, un ejemplo que os voy a poner. Yo he rechazado un casting hace 4 días porque los derechos de imagen eran inferiores al día de trabajo. El día de trabajo como protagonista eran 600 y pico según el convenio, y los derechos de imagen para una gran marca, campaña de Navidad, que ya te decían en el casting, es que solo van a ser 2 meses de derechos de imagen. Ya, pero es que los 2 meses son los de diciembre y los de enero, que está todo el mundo pegado al televisor. ¿Me comprendes? 500 euros, quítale 20% de representante, quítale 24% de IRPF y quítale el 21% de IVA, que no sé por qué nos hacen facturar a los actores, que somos trabajadores por cuenta ajena, nos hacen facturar. ¿Eso en qué cabeza cabe? Yo tengo puesto a todo esto ante la Dirección General de Tributos una reclamación para que me expliquen eso de que los actores sí pueden facturar los derechos de imagen, que son derechos de capital mobiliario. Es como si en unas acciones o unos intereses de un banco te dice el banco, me los tienes que facturar. ¿Cómo que te los tengo que facturar? No te los tengo que facturar, son rendimientos de capital mobiliario, son algo completamente diferente. De hecho, esa es otra de las reformas también que plantea el Estatuto, que dejen de... Exactamente. Claro, pero eso, bueno, ya luego lo comentaré contigo, porque eso proviene de un informe que hizo un sindicato, yo creo, desde mi punto de vista, de un modo bastante erróneo. A mí es una discusión, además, que yo tengo en muchas agencias, es que me dicen, ¿cómo te ingreso yo el dinero si no me lo facturas? Yo qué sé, no hagas tu problema el mío.
eres tú el que tiene el problema. El problema es el intermediario. Si la productora te lo ingresara a ti, te lo ingresaría como rendimiento de capital mobiliario. Además, luego en Hacienda, en los impuestos, hay un follón porque unos lo hacen bien y te lo ingresan como rendimiento de capital mobiliario y otros lo hacen mal y te lo ingresan como actividad económica, como si tú fueras autónomo. Y entonces ya no te ayudan a hacer la declaración de la renta porque constas como autónomo. En fin, un follón. Vamos a abrir al coloquio. Tenemos media horita para preguntas, pero yo querría destacar 4 cosas que se han dicho aquí. Una es lo de traicionar la profesión, que me ha gustado mucho tu frase de traicionar la profesión. Sabía que te iba a gustar. La otra es que las costumbres se pueden cambiar, que es un poco lo que nos ha hablado con lo del Estatuto del Artista. Luego yo diría que hay que hablar claro, no tener miedo a esa denuncia, y luego escuchar al que sabe. Escuchar al que sabe, es decir, los asesores que tengamos para la inclusión, buscar siempre esas personas donde podemos cada día aprender algo distinto y algo mejor. Yo no sé si por aquí hay preguntas. Preguntas. Ah, mira. Hola, ¿qué tal? Ponte de pie, venga. Sí. No, sí, todo el mundo puede verte. Para ti. ¿Qué tal? Me está encantando y me ha encantado venir. Y a ver, una cosa, es que yo todavía no tengo mucha experiencia. Soy Virginia Salinero. Y no tengo mucha experiencia en el ámbito de la interpretación, aunque sí me estoy dedicando a ello. Y yo creo que hay un tema filosófico profundo que es si las personas hemos nacido para una cosa, cada uno para una. Hay ingenieros, hay abogados, hay profesores, hay lo que sea. Supuestamente todas las profesiones son vocacionales. Pero se hace un hincapié impresionante en que la profesión de interpretación es vocacional absoluta. Con lo cual, esa vocación te hace amarla con tanta pasión que te da igual lo que hagan con tal de supuestamente llegar a algo. Y yo me planteo muchas veces, pero ¿a dónde quieren llegar los actores si no es a interpretar solo, cobrando dignamente? Pero es que luego están metidos en mundos empresariales de producción que no se mueven por vocación, se mueven por dinero, exclusivamente por dinero. Y nosotros les dejamos una y otra vez que pisoteen nuestros derechos porque como es una vocación, yo no puedo ir contra ella y como tengo que llegar a ganar mucho dinero para ser conocido o ser alguien, hasta entonces que consiga llegar a eso, me puedo dejar pisar. Puedo hacer cortos gratis, puedo hacer películas independientes gratis, que en el fondo, si haces una película independiente que deje una huella en el mundo brutal, ¿qué más da que no hayas ganado dinero si lo vas a ganar después, en el futuro? Y ese es el planteamiento que filosóficamente todo el mundo se hace para podernos seguir dejando pisar los derechos. Con lo cual, los productores no son actores, no tienen vocación. Los productores solo son empresarios para ganar dinero. Entonces, vale, ojalá que todos esos productores estuvieran aquí en estos coloquios y luchando por los derechos de los actores, porque si ellos fueran los primeros que luchan por los derechos nuestros, no habría ningún problema. Ese es mi planteamiento filosófico. Que me han encantado las 3 intervenciones brutales. Me encantáis todos porque os he descubierto hace poco la gran familia del cine que va a revolucionar la ética profesional si realmente los que están arriba son los que lo revolucionan. Porque yo como actriz, si denuncio, pues no funciona. Pues sí que has abierto melones. ¡Qué barbaridad! No sabría qué responderte, pero... Bueno, mira, hay una cosa que yo quiero interrumpir. No todo el mundo es así. ¿Okay? Esto es muy importante. Claro. La cantidad de trabajo, esfuerzo, dedicación, es que vamos a hablar de esto en la próxima sesión. Es que no todo es un trabajo totalmente mercenario. Hay muchos más negocios donde puedes ganar mucho más con menos trabajo. Esto es un hecho. En principio, en mi experiencia, casi todo el mundo está motivado por la posibilidad de contar historias.
¿Qué pasa? Es como el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto es una cosa que pasa a veces. A veces la gente, tanto como los actores. Yo he visto actores que tienen mucho talento, mucha pasión, y de repente llega a un punto y han perdido y han olvidado exactamente por qué han empezado todo eso. ¿Sabes? Llegan allí y quejan y gritan y hacen el numerito. ¿Sabes? Y esto es una cosa que nunca tenemos que olvidar. Es la razón por qué hemos empezado a hacer todo eso. Realmente es la posibilidad de estar delante de un público, contar una historia, encontrar la comunidad que tenemos aquí. ¿Sabes? Cuando un actor entra en un teatro vacío, siempre veo sus caras. Es exactamente la misma cara que alguien tiene cuando entra en una iglesia. ¿Sabes? Realmente es un templo de posibilidades. Si entramos pensando que todo el mundo va a explotarnos y va a aprovechar de nosotros, etcétera, etcétera, entonces vamos a estar infectados por este concepto amargo. Y esto es por la necesidad de tener esta comunidad, ¿sabes? De sentir que no estamos luchando ni peleando solos. Esto que quiero decir. Yo entiendo tu punto de vista exactamente, pero hay muchas más cosas que tiburones en el mar. Sí, sí. Pues espera, porque la gente no puede escucharte. O sea, ganar poco dinero es digno, igualmente. Pero si yo soy abogado y tengo un despacho de abogados y he demostrado una trayectoria, voy a ganar mucho más dinero que el becario que empieza. Entonces, un actor le va a pasar lo mismo, y ese amor y ese respeto que yo me tengo a mí misma es el que yo le pido al empresario que me contrata. Lo que han dicho de la figuración. Es una injusticia laboral, social, moral, que una persona que es actor mire a la figuración con desprecio. Eso es una injusticia que va dentro del ser humano, pero que lo que tú hayas mamado en tu casa es lo que vas a hacer con esa persona. Porque yo soy actriz, pero el que está a mi lado, sin figuración, no hay películas. Es imposible que haya una película sin una figuración y sin una figuración especial. Si todos tuviéramos éticamente el compromiso de respetar a los de arriba y a los de abajo, sería un templo del amor, y las películas serían un templo del amor, y el empresario te respetaría y tú respetarías a la barrendera, a la que limpia, a todo el mundo, todos nos respetaríamos. Eso es un idealismo brutal, pero todo depende de lo que tú hayas mamado en tu casa o te quieras dejar hacer, porque hay gente que no se respeta porque no tiene seguridad en sí misma y es capaz de dejarse hacer lo que sea con tal de tener una autoestima falsa o impuesta, pero no es real, porque es por figurar después en el futuro. Pero ¿figurar cómo? ¿Para qué quieres figurar? ¿Figurar en dónde? Si lo único que tienes como actor es que hacer feliz a la gente. No tienes que figurar, no tienes que ser famoso. Es que todo es un globo enorme. Vamos a ver, Virginia, déjame responder, porque no nos sirve mucho, ¿sabes? Tenemos que, a ver, desde el punto de vista personal, decir, bueno, bien, hay mucho ruido, ¿sabes? Hay gente que tendrá más dinero, hay gente que tendrá menos dinero, hay gente que tendrá más suerte, hay gente que no tendrá menos suerte. ¿Yo qué quiero hacer en este mundo? Yo dónde quiero llegar, eso lo tengo que tener claro, ¿sabes? Y cuando tú haces eso, pues estás contaminando, vamos a decirlo así, a los que tienes a tu alrededor. Y eso es bueno. Entonces, cada uno tiene esa responsabilidad de pensar no en el mundo como está de mal, sino yo qué puedo hacer, ¿no? ¿Y qué quiero hacer realmente y dónde quiero estar? Porque no nos sirve de mucho si no podemos realmente ir hacia nuestra propia solución. Siempre podemos encontrar una solución que nos parezca mejor a nosotros mismos. ¿Por qué siempre digo eso? Pues porque, primero, tenemos una gran capacidad de adaptación, tenemos flexibilidad, y si somos capaces de entender que lo que nos gusta es trabajar con la gente que nos gusta, ya tenemos mucho ganado. Si puedo aportar algo desde el punto de vista de extranjero y guiri,
profesional que soy. ¿Sabes? Disponible para cumpleaños, fiestas de cumpleaños de niños, además. Hay un problema sobre el liderazgo aquí en España. Realmente hay un problema. Porque no solo es el director, ayudante de dirección, el productor, también es el actor. Tenemos un papel, un trabajo que es liderazgo. ¿Okay? Podemos cambiar el ambiente, la atmósfera, ¿sabes? La energía de cualquier momento en un rodaje con nuestra positividad. Todo el mundo tiene que intentar de hacer lo mejor posible, ¿sabes? Entonces, como tenemos mucha responsabilidad y somos nosotros en cuadro, tenemos un trabajo del liderazgo. Y que no podemos olvidar es el privilegio, que es otra cosa, es muy importante, es el privilegio de hacer el trabajo. Es un poco la contradicción a veces. Esto es un poco como, esto empieza también en la formación, ¿sabes? De no quitar toda la responsabilidad del actor, pero realmente inspirar que toma más, aporta más, ayuda más y al final va a recibir pues más. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Hay uno en el medio? Yo quiero que desde vuestro punto de productores por aquí, Pablo y María, también un poquito participéis después. Vale, después, vale. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, me llamo Ger Gallego. En primer lugar, muchas gracias por haber organizado esto porque estoy aprendiendo mucho. Mi pregunta puede parecer tonta, pero me parece importante. ¿Dónde puede uno informarse de sus derechos? Porque es difícil defender tus derechos si no los conoces. Y bueno, yo he estudiado Derecho y una vez que me metí en el mundo actoral, audiovisual o como queramos llamarlo, me noto perdidísimo. Porque al final creo que la información está muy confusa, el señor Google a veces le preguntas y te dice cosas totalmente locas. Os cuento una anécdota muy corta, pero me pasó el otro día. Yo estoy en una compañía de teatro, se nos ofreció hacer un bolo en Castilla y León y nos pusimos a buscar y hay un montón de cosas que uno no tiene ni idea. Por ejemplo, un director cobra por un bolo, cuánto cobra, depende de la comunidad autónoma. Y yo a veces me noto muy perdido a la hora de buscar estas cosas, o sea que si me puedes guiar, pues muchas gracias. Mira, aquí hay un quilombo de normas que no te puedes hacer una idea. En cuestión de teatro hay 4 convenios en España y un acuerdo. Los 4 convenios son Convenio de Teatro de Madrid, Convenio de Teatro de Cataluña, Convenio de Teatro de Galicia y Convenio de Teatro de Valencia. Y el acuerdo que hay es País Vasco, muy antiguo, pero creo que aún vigente. En Andalucía no hay convenio, en Castilla y León no hay convenio, en Extremadura no hay convenio. Hay muchas... y además las realidades económicas son tan diferentes. El otro día entrevistaba al presidente de la Academia de Artes Escénicas de Andalucía y nos decía, ¿por qué siempre se negocian todos los convenios, los de aplicación estatal y los de aplicación regional, evidentemente, en Madrid? O sea, ¿qué tiene que ver el convenio de audiovisuales que se aplica en Madrid? ¿Por qué negocian siempre la Unión de Actores de Madrid y no se cuenta con gente, por ejemplo, de la Academia del Audiovisual Andaluz, cuando las realidades económicas son completamente diferentes? Porque las productoras se desplazan, pues también tenemos productoras en Andalucía. ¿Sabes? Entonces, y esos sueldos, esos salarios... Nosotros en Andalucía tenemos un acuerdo no escrito de que el actor cobra entre 120, 150 como el técnico. Lo mismo, exactamente igual. Pero aquí son precios diferentes. Son precios diferentes, además, según categorías. El protagonista cobra una cosa, el secundario cobra otra. Entonces, ¿qué pasa? Que si la producción, en vuestro caso, es de Madrid, debe estar bajo el Convenio de Madrid. Que para eso se han sentado Unión de Actores, Comisiones Obreras, UGT, a firmarlo con mucho sudor, que este convenio además por poco se pierde y fue un esfuerzo de todos los sindicatos para que no se perdiera. Entonces, si la producción es de Madrid, se tiene que aplicar el convenio de Madrid allá donde vayas. ¿Qué cobra un director? Pues no lo sé. Sinceramente, yo cuando dirijo no cobro menos de 3.000 euros. Te lo digo así, directamente. Y cuando la productora o la compañía de teatro no tiene con qué pagar, pues entonces llegamos a un acuerdo, entonces cobro como los actores, por bolo. Hasta que se llega a
a una cantidad, ¿no? Eso es lo que yo considero justo. Cuando no, pues bueno, pues te tienes que ir a el régimen de artistas, o te tienes que ir al Estatuto de los Trabajadores, o te tienes que ir a la ley del IRPF cuando no hablas de dietas, o sea, cuando hablan de dietas. Es decir, te tienes que ir, tú que has estudiado Derecho, pues a toda una serie de normas o a lo que es lógico. O sea, no es lógico que en Málaga se estén pagando por teatro musical 90 euros al actor y encima les estén dando de alta en animación. Eso es aberrante, ¿vale? Ya, me callo. Mira, te comento muy rápido desde mi experiencia, ¿no? Porque yo me dedico toda mi vida al ámbito artístico, aparte de que estudiara Derecho. Y una de mis aspiraciones era poder encontrar toda esa regulación, que ahora existe, diseminada, pero existe. Pero cuando yo empecé, es que yo me iba directamente a la tesorería aquí, a Agustín de Fossá, delante con Sonia Trancón, me sentaba y empezaba a ver instrucciones internas, resoluciones internas, todo esto que estábamos casi todavía mezclados con los toreros, ¿no? Entonces, y el TC 4.5, que lo conoceréis vosotros, declaración de actuaciones, fue una cuestión de investigación de biblioteca. Pero sí es cierto que al día de hoy sí está esa legislación hecha, diseminada, pero sí está hecha y regula todo. Y yo cada vez que accedo a la página de la Seguridad Social, del Servicio de Empleo, aparece esa información. Problema que hay, y vosotros aquí en Madrid estáis en una situación también, como siempre, privilegiada. En Murcia, por ejemplo, ¿no? Que no existe ese convenio y yo doy clase de producción a mis alumnos e intento que, aunque no haya convenio, los mínimos legales existen para todos. Es decir, que tampoco el convenio es la panacea. Los mínimos ahí están para cumplirlos, pero hay que conocerlos. Y es obligación, como decía la compañera anteriormente, de la defensa, es obligación de todas las partes conocer los derechos y obligaciones, porque si no, no va a haber entendimiento. Porque si las dos partes lo conocen, se podrá tratar. Pero en este caso, el problema son de los asesores laborales que puede haber en Murcia, que como lo que es el bolo básico de 130, 150, llamémoslo 200, no tiene ninguna diferencia a efectos de cotización con un contrato de un día de un régimen general, pues no se está contratando muchas veces a los artistas en el régimen de artistas, en este caso, con lo cual luego a efectos de regularización, pues eso es otra pérdida, pero por desconocimiento, porque no hay ningún tipo de perjuicio para la empresa, ¿no? Entonces, el conocimiento, la obligación de conocer nuestras normas es de todos. Antes que pedir reivindicaciones, y me pasó un guiño. Estaba en Murcia, en el Cine Fantástico, estaban dando un premio del Cine Fantástico y salieron los técnicos. Tenemos que reclamar que nos consideren artistas, que entremos dentro del colectivo, y ya acababa de publicarse la norma que los contemplara. Otra cosa es que ahora no se aplique, pero la norma está para aplicar. Entonces, tenemos también que revisarnos todos, ¿vale? Todos conocer para poder defender y poder darle al legislador elementos para poder trabajar, porque antes lo ha dicho con las productoras, mi experiencia también en el informe yo compartí mesa con un productor y me acuerdo que me comentaban los de la mesa, que bueno, que también hay que decirlo, gracias a que estaban también en ese momento en la comisión dos actores, Fielesuco y Rosana Pastor, yo creo que estas cosas han visto la luz, porque tú a estos parlamentarios les explicabas las cosas y tampoco las entendían, pero por lo menos habían dos que eran de la profesión y empujaron bastante, ¿vale? Y yo creo que también hay que reconocerlo. Pero me dijeron, usted señora está en contra de lo que ha dicho este caballero, que era un caballero que todos conocemos, ¿no? Productor. Y digo, no, seguro que no estoy en contra. Él ha dado la visión desde la producción, porque al fin y al cabo hay que vivir de esto, y yo le estoy dando la visión desde el trabajador. Pero no es incompatible, le damos ya a ustedes las herramientas para que legislen. Y eso es importante, ¿eh? No creernos que un ámbito u otro somos distintos, todos trabajamos en el sector. A lo mejor soy un poco platónica, pero de momento me ha ido. Perdona, yo me quedo con una cosa muy importante que ha dicho Sonia, la ha dicho así de pasada, pero quedaros con esto. Darte de alta en régimen general no es más barato que darte de alta en régimen de artistas, porque a fin de cuentas estás pagando por la cantidad que le pagas al actor. Es mucho más beneficioso el régimen de artistas porque, por ejemplo, para este año, si te dan de alta por el mínimo, son 42,32 euros, según la orden ministerial de enero, y a eso te cuenta como un día trabajes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 horas. Si te dan de alta por un bolo 120, eso se divide entre 42,32 o con 33, lo que sea.
Y esos son días de más que te salen. Sin embargo, si te dan de alta en régimen general, que no sale más caro, ese día vale como un día. Nada más. Quería alguien de vosotros, ¿verdad? Si puede venir. Él es un director, ¿verdad? Que es sordo, que quiere hacer una pregunta y tenemos que venir aquí. Eso es para que todo el mundo le vea y él pueda... Bueno, ¿cómo va a dar poco, eh? Bueno, ¿todo bien? Buenos días a todos, antes que nada. Y muchísimas gracias, Cristian, por estar hoy aquí presente. La verdad es que me ha emocionado que hay una persona sorda, los dos somos personas sordas y yo me siento muy orgulloso. Y muchas gracias, Asunta, por cuidarle y por tenerla aquí presente. Y, por supuesto, al trabajo de Abel, del intérprete, porque si él no estuviera, yo hoy no podría estar. O sea que su trabajo para mí es fundamental. No tendría voz ahora mismo. Muchas gracias, Abel. Hablando del Código Ético de Buenas Prácticas, yo tenía dudas. ¿Es solamente un código para actores? ¿Es un código para directores? ¿Es para productores? Ahí radicaba, ¿no? Porque el código debe ser transversal, ¿no? Al final para todos. Porque si es para actores y se queda solamente en actores, que todo lo cumplamos. Por ejemplo, yo, como persona sorda, que yo pueda hacer cine, ¿no? Como persona sorda, ¿no? Que no se utilicen, por ejemplo, personas oyentes que practiquen el intrusismo, ¿no? Dentro de las personas sordas, ¿no? Igual que les pasa a otros colectivos. Por ejemplo, cuando hablamos de la familia Bélier, de la película francesa, 7 millones de espectadores tuvo. Y él escogió a un actor francés y le enseñó lengua de signos. Y eso al final, las personas oyentes estaban súper emocionadas, se llenaron la sala y fantástico, porque por una parte, porque daba visibilidad, pero a nosotros nos estaban discriminando. Porque hay profesiones de sordos buenísimos, pero realmente no tenemos visibilidad, ¿no? La gente piensa que no hay actores sordos. No hay, en un círculo donde no tenemos visibilidad. Que nosotros podamos contar nuestra historia, nuestro punto de vista, cómo vivimos, cómo hemos sufrido mucho. Hemos sufrido mucho. Yo al final... perdón. Al final, bueno, nosotros siempre vamos haciendo... este papel en el ámbito de la sordera. Las personas oyentes que no conocen nuestro trabajo se quedan bastante flipadas, con perdón de la palabra. Transmitimos en nuestra lengua, que es la lengua de signos. Tienen que respetarnos a la hora de representar nuestro arte después. Surgió otra película que se titula Coda. Esta película, bueno, la verdad que lucharon. Todo lo que aconteció con la película de la familia Bélier lo metieron dentro de esta película y muchos más derechos que necesitamos nosotros, las personas sordas. Al final fue un éxito de audiencia y de público. Nosotros estuvimos muy contentos porque está en nuestra sangre, entonces sensibilizar en este aspecto con esta película nos emocionó. Yo espero que a partir de ahora en España la comunidad sorda tenga acceso a los premios Goya o cualquier otro premio de las artes cinematográficas o teatrales. Estamos trabajando con Televisión Española, con el programa en lengua de signos. Este programa, bueno, ya sabéis, todos los programas son oyentes y nosotros tenemos acceso a través de la subtitulación. Este programa fomenta nuestra cultura, nuestra lengua. Entonces, nos han seleccionado de la Confederación, bueno, han seleccionado 2 personas desde la Confederación de Personas Sordas, más un intérprete. Bueno, pues para dar a conocer nuestra cultura y transmitirla a través de la televisión en este ARLE, explicarles a todos los que participan en los medios audiovisuales, a directores. Bueno, nos hemos puesto en contacto con ellos, no nos han hecho mucho caso. Y como digo, nuestra lengua tiene una estructuración gramatical completamente diferente a la lengua castellana. Nosotros adaptamos todo porque nos gusta, porque tenemos esta afición. El problema bueno, que con el CUE, vosotros sabéis que tenemos que seguir la estructuración de la lengua castellana, adaptarla a nuestra estructuración es bastante más complicado. Nosotros primero vemos la noticia, la adaptamos a nuestra lengua
y a partir de ahí hacemos la grabación. Una persona oyente puede ir leyendo automáticamente del QE, pero para nosotros los sordos no nos están haciendo caso en este tipo de reivindicaciones que estamos exigiendo. Una persona oyente puede grabar la voz, nosotros vamos bastante atropellados cuando lo hacemos de esta manera. Entonces tenemos un debate bastante amplio. En segundo lugar, la marginación que sufrimos. Tenemos menos protagonismo, menos espacio, menos horas. Hasta ahora están respetando los sueldos, que son sueldos más o menos iguales. Dependemos de la interpretación. Muchas veces la velocidad del habla es bastante rápida y el intérprete tiene que ir bastante rápido. Entonces tienen que tener en cuenta nuestra figura, respetarnos. Tanto los directores o directoras no tienen este concepto bastante claro, las productoras menos. Entonces esta película Coda para nosotros fue un referente porque a partir de ahí sí que se llegó a ese entendimiento. Estuvieron en colaboración durante todo el proceso de la creación de la película y al final se llegó a un final mejor. O sea, no fue perfecto, pero fue un tipo de solución que a través de la colaboración y de la empatía pues esperamos que nuestra participación en las artes cinematográficas o escénicas sean mucho más inclusivas y mejoren. Muchas gracias. Muchas gracias. He perdido su nombre. Lázaro Contreras. Lázaro Ortega. Muchas gracias, Lázaro. Te cuento un poquito la pregunta esta, que quizás es que es verdad que he visto que en la escaleta estaba que yo tenía que hablar del código y no he hablado. Sí, bien. Sí, respondiéndote a tu pregunta, estamos presentando hoy, y estamos presentando, digamos, en esta etapa desde octubre, un resumen del código, pero estamos firmando cartas de adhesiones con asociaciones de actores para que realmente el trabajo que se ha hecho dentro de APAU, Asociación de Buenas Prácticas del Audiovisual, y a través de la Comisión, de la Comisión de Ética de Familia de Cine, que es un trabajo que se ha hecho para cada colectivo. Es decir, que hemos hecho el Código de Buenas Prácticas de los directores de casting, el Código de Buenas Prácticas de los directores, el Código de Buenas Prácticas de los actores. El código, es decir, hemos tocado todos los colectivos solamente ahora dentro del audiovisual, pero como más seremos, más podremos tocar el código de buenas prácticas del teatral, más podremos tocar los códigos de buenas prácticas de los técnicos. Es decir, es una asociación que está creada porque lo creamos desde el punto de vista de actores y es por esa lanza que hemos empezado. Pero hay cosas que están pendientes de salir. Aquí hay un problema enorme que es lo de leer. Señores, no leemos. Entonces resulta que cuando es algo que son 30 páginas... No te preocupes, está hablando conmigo. Exacto, sí. Son 30 páginas, ¿sabes? La gente se asusta. No nos asustemos. Son 30, son 60, son 90, son las que hagan falta, porque es nuestra profesión. Perdonar que sea un poquito, ¿cómo diría yo?, efusiva en eso, pero creo que es interesante que, ya que es algo que nos toca a todos, los que estamos aquí, no nos quejemos de si hay 30 o 60. Lo que necesitamos es de que esas 30 sean buenas y eso solamente lo podremos hacer si tú opinas. Entonces, si tú dices que hace falta el código de teatro, vamos a hacer el código del teatro. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a hacer. Pero tenemos que hacerlo entre todos, porque nosotros, los de la Comisión de Ética de Familia de Cine, pues está trabajando para los actores, para aquello que conoce, pero cada vez más hemos de conocer más. Y a partir de estos debates que estamos teniendo, pues estamos incorporando cosas. A partir de que la gente quiera trabajar dentro de esa comisión de ética, ética@familiadecine.com, podremos hacer más cosas. O sea, esa es la idea. La idea es que es una asociación creada de buenas prácticas del audiovisual. Y dentro de esto hemos empezado por actores. No sé si te he respondido a mi pregunta. Son 120 páginas, no os asustéis. Son 120 en realidad. Son 120. Pero tiene un final increíble, que es mucho presupuesto. Entonces, ¿son ahora mismo? Ahora es las 12:24
24. Y muy 1 hora bien. menos en Canarias. Pues entonces vamos a hacer un paroncito de, 5 minutos. Vamos Sí, a sacar... y vamos a volver, mira, que vamos a volver, razón de volver, porque vamos a hablar sobre un director, un productor que también lo hace desde el punto de vista, ¿sabes?, de bondad y corazón. Vamos a hablar con más actores, ¿sabes?, de la asociación de actores de Murcia. De Murcia y también las Galicia, mujeres de Andalucía. Y las mujeres también del audiovisual que sí, también quieren estar aquí dentro del código. y la otra cosa es importante, es que la Unión de Actores, AISG, todas estas otras asociaciones puede ser que han sido formados antes de nuestra intervención. Un poco de este concepto del APAU, ¿sabes?, Asociación de Buenas Prácticas en el Audiovisual, siempre olvido eso, mira, soy de fuera. Y esto es algo vuestro. Sócrates dijo que, ¿sabes?, el primer paso hacia la sabiduría es de admitir que no sabes absolutamente nada. Ponemos todo en papel en blanco y negro de 120 páginas, ¿vale? Gracias. Más que nada porque queremos que esto es una conversación, queremos que estamos en diálogo, queremos que tenemos la oportunidad de desarrollar aspectos que no son tan conocidos o entendidos o, ¿sabes?, por nosotros. ¿Sabes? Tenemos que admitir que no somos expertos en eso. Cuando yo veo todos estos cuadros, yo no sé quién ha hecho toda esta gente que está por ahí. Seguro que han hecho cosas importantes, ¿sabes? Han escrito, han diseñado, han pintado, han esculpado, ha hecho muchas cosas. Toda la gente que construyeron este edificio y ha formado el Ateneo de Madrid lo hicieron sin pensar solo en su presente. Han creado algo para el futuro. ¿Sabes? Esta cosa que me encanta decir es que una sociedad está bien cuando los viejos plantan árboles donde nunca van a disfrutar sus sombras. Esto es una cosa que... Cristian quiere hablar. Oh, perdón. Gracias por interrumpirme, Asunta. Entonces, estamos muy claros que esto es una cosa que puede ser que todo va a funcionar cuando nosotros también solo somos cuadros en una pared en no sé dónde. Sí, Cristian. Pues nada, sí. Bueno, me ocurría en relación a lo que comentaba Lázaro, del programa en lengua de signos. Yo también estuve trabajando en ese programa. Había una oferta de trabajo, ¿no? Bueno, había faltado un presentador. Estaban buscando un presentador. Yo me presenté a ese proceso de selección y éramos dos. Éramos dos candidatos. Y bueno, nos hicieron la entrevista. Bueno, fue bastante increíble, ¿no? En televisión, bueno, tú dices televisión española, ¿no? Una entidad tan grande, ¿no? Y bueno, yo quería, bueno, pues que me explicaran un poco las condiciones, ¿no? Y me dijeron, bueno, buscamos a una persona sola. Digo, fenomenal. Yo, que tengas experiencia en la tele, digo, sí, también he tenido. Y después la parte económica, y ya es cuando me quedé alucinado. Yo no te pagamos. Tú tienes que buscar a una subcontrata que me contrate. O sea, tienes que buscar como un contrato mercantil, digamos, ¿no? Que tenía que buscar una empresa que me subcontratara, ¿no? Entonces le dije a una empresa que por favor que, pues por ejemplo, Comunicados, ¿no? Que Comunicados le contratara a la televisión española para que Comunicados me contratara a mí. Y la verdad que las condiciones eran muy, muy precarias. No lo entendía, ¿no? Este proceso, ¿así funciona? Y justo los dos candidatos al final lo rechazaron y al final nos rechazaron y cogieron una chica que tenía título de audiovisuales y bueno, pero su lengua de signos no era de una gran calidad, pero sí tenía ese título, ¿no? Y finalmente afectaba a la imagen de este programa de televisión y bueno, coincido mucho con Lázaro. Él estuvo hace 20 años en la tele y a mí esto me ha pasado recientemente, hay cosas que no cambian, ¿no? Código de buenas prácticas. Tener que subcontratar. Como os comentaba antes de mi experiencia como actor, me decían el tema de los derechos de imagen, ¿no?
No me dejaban, por ejemplo, hacer... yo estaba en televisión y decir, bueno, pues puedo hacer un anuncio, ¿no? En otro momento no, me obligaban a tener exclusividad. Y decía, bueno, pues con estos sueldos tan precarios, ¿cómo voy a centrar solo en esto? Que no podía hacer cortometrajes, porque al final tú me estás pagando por las horas en las que estoy, no me estás pagando el resto del día, ¿no? Y encima en unas condiciones muy precarias. Porque, bueno, si tú me pagas por la exclusividad, pues como pasa con un futbolista, ¿no? Que al final los derechos de imagen, pues después cada uno se los gestiona, ¿no? Y que yo no pudiera, en televisión, realmente, pues condiciones muy precarias. Así que nada más. Ya está. Gracias, Cristian. Pues, gracias. Pues vamos a terminar ahora. Vamos a volver en 10-15 minutos, donde vamos a tener pues más y mejor, como siempre. Y vamos a seguir con la siguiente mesa, donde vamos a hablar más sobre el Código de Buenas Prácticas. Pues nos vemos pronto. Los ponentes, si queréis pasar por aquí. Pues eso.